Perfecto. Bueno, pues estamos hablando. Estábamos en que yo hablé en mi canal un poco del tema historia, pero no he tocado el tema de Basentov, Chabad, Breslev, sino que nos quedamos en el término más bien del que es el Hasid, que es decir, cómo ha ido evolucionando al principio, porque claro, desde la época nosotros, este canal trata mucho Sí. del siglo I por el tema del cristianismo. Y bueno, vamos a presentar al Raf, que yo creo que la mayoría lo conoce, pero bueno, el Raf Tubia, aparte de ser de Beit Jabad La Plata, que pertenece al movimiento de Jabad, ha escrito varios libros, que yo espero que venga a mi canal a hablar sobre ellos, sobre el Tanía, también ha escrito uno sobre los salmos, sobre el Teilim, espero que venga al canal y nos lo explique. Y le he traído al canal porque la parte de historia, tanto de Jabad, Breslev, ni siquiera Balsentón, lo he tocado en el canal porque yo pienso que una persona de Jabad lo va a explicar mucho mejor que yo. Y entonces por eso le dije al Raf, ven y da una clase de historia a la gente de mi canal para que sepa un poco sobre el movimiento de Jabad, el origen, la historia y la misión actual, porque yo creo que mucha gente ha visto una imagen que era Jabad arriba con un grupo pequeño de rabinos y ahora 5.000 o 7.000 rabinos. Y yo creo, aunque los cristianos lo han usado como que estáis anunciando a Yanuka, pero, pero en este caso no es el caso, sino que hay una evolución extensa. Incluso aquí en Barcelona, en España, Jabad monopoliza ahí casi un montón de movimiento de la vida judía, está creciendo muchísimo. Entonces, pues claro, la gente no conoce muy bien esos términos, especialmente la gente que viene de fuera, y es para que le expliques el origen, la historia, imagino que de Balsentov, para que se aproximen un poco, porque la mayoría yo creo que conoce a Balsentov. Entonces, a partir de ahí, el origen, la historia, especialmente el Jabad actual y la misión de Sí. Jabad actual. Y por último, si tienes tiempo, pues les explicas que tienes una aplicación también para no ágidas, un curso, etcétera, para que, ¿vale? Te dejo el canal y yo miro los comentarios, ¿vale? Te dejo. No, mirá los comentarios, hacer preguntas. Esto es un ida Sí, y sí, sí, no vuelta, no es. te Somos preocupes, pero dos. yo los leo. Tú preocúpate de explicarnos. Ok, ok. Muy bien. Al final, simplemente te comento, terminé mandando live en mi canal esta misma pantalla que se ve en tu canal. Así que, Dios mediante, salió así. No te preocupes. Ok, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Siempre avanzar en Torah y Mitzvot es algo que es bueno, es algo que hay que difundir, entender, etc. La pregunta sobre el hasidismo me parece muy interesante, muy buena. Me gustaría hacer una nota, por así decir, antes de empezar a explicar. En general, en todas las cosas en la vida, en todos los aspectos en la vida, uno debería ser positivo, siempre ver las cosas de forma positiva. Y en el hasidismo hay mucho de esto, del positivismo. Pero no es simplemente, el hasidismo no es, vamos todos a bailar, vamos todos a estar felices y hacer lo que quieras. No, no, pero ni cerca de eso, ni cerca de eso. De hecho, hace un tiempo, y no quiero decir nombres porque no voy a hablar mal de nadie, no me interesa, pero hace un tiempo alguien me dijo, tal persona tiene un canal en YouTube y es un fenómeno, es un genio, sabe un montón, es doctor en esto, doctor en lo otro, qué sé yo. Ok, yo me puse a mirar un video. Y en el hasidismo se habla mucho de Ashgaha Pratit. Ashgaha Pratit significa providencia divina, que Dios es el que maneja todo al fin y al cabo. Entonces yo elegí un video, qué sé yo, puse cualquier video, tiene un montón de videos de este tipo. Elegí un video y empecé a mirar en cualquier lado del video, no desde el comienzo. Puse, viste, con la señal de YouTube, bueno, pum, acá, en este minuto. El tipo estaba hablando de hasidismo. ¿Qué es el hasidismo? Y él explicó, claro, llegó el Baal Shem Tov y todos fumaban y hacía así. Todos fumaban, todos tomaban, felices, bailamos, esto es el hasidismo. Cuando vi eso dije, ok, este tipo evidentemente podrá ser muy famoso y podrá tener muchos doctorados en todo lo que quieras tener, doctorados en las universidades que quieras, pero no entiende nada de hasidismo, no tiene la menor idea de lo que está hablando. ¿Qué es el hasidismo? El hasidismo empieza con el Baal Shem Tov. Baal Shem Tov revisó el Baal Shem Tov aproximadamente, los años, yo no soy muy bueno con los números, así que aproximadamente finales del 1600. Ahí surge el Baal Shem Tov y surge específicamente en un lugar y específicamente en una situación socioeconómica de los judíos muy particular, muy particular. Los judíos venían de sufrir pogroms, es una palabra en ruso que significa ataques, etcétera, de los cosacos, que son ucranianos, o que eran ucranianos, lo que sea.
sufrir muchísimo hambre, guerras, dificultades, masacres, y estaban con el ánimo muy, muy bajo. Y si a vos, Levi, te gustan cosas ¿cómo te digo? ¿Lick Levi o Levi? ¿O Luis? Sí, como quieras. Ok, La gente no dale. sabe que habla Sidis, ¿eh? Si dices Toire, no sé si van a entender muy bien, ¿eh? Te creas. Bien, bien, tranquilo. Voy a hablar tranquilo entonces. No te Eh, preocupes. si te Libertad. gusta la historia, seguramente habrás escuchado de Shabbatai Tzvi, que no me interesa ahora hablar mucho del tema, pero fue un falso Mashiach que se presentó como el gran salvador y qué sé yo, y terminó siendo un desastre, se terminó convirtiendo al Islam, un desastre total. Entonces la gente venía con el ánimo muy bajo, principalmente en la parte de Polonia, Ucrania, Rusia, Rumania, Hungría, toda esa zona. La gente estaba el pueblo judío estaba muy bajo de ánimo. Entonces surge el Baal Shem Tov como mostrando dentro de la Torá propiamente dicha cómo en realidad podemos salir adelante de semejante depresión y semejante estado de hambruna, pobreza, en todo sentido, pobreza espiritual y pobreza material. Esto es lo que explica por qué el hasidismo surge en la época que surge y en el lugar en donde surge. Fue, por así decir, el remedio necesario para ese lugar, para esa época. Después de ahí se empezó a esparcir por todos lados, y después vamos a hablar de qué significa Chabad y el hasidismo Chabad, etc. Pero ahí es donde surge, ahí es donde empieza el concepto del hasidismo. Ahora, ¿el hasidismo viene a agregar algo en la Torá? No. No. Y esto es algo talmúdico. El Talmud dice, muy interesante, todo lo que un estudiante aplicado alguna vez vaya a decir y renovar en la Torá, ya le fue dado a Moshe en el monte Sinai. Entonces, al final, ¿hay algo nuevo en la Torá? No, no hay nada nuevo en la Torá. Lo que pasa es que en diferentes generaciones, en diferentes lugares de la tierra, se fueron revelando cosas que hasta ese momento estaban ocultas. El hasidismo es Torá, 100%, es una parte de la Torá, solo que hasta el momento del Baal Shem Tov estaba oculto. A partir del Baal Shem Tov se revela, y con el pasar del tiempo se va revelando de diferentes maneras. Por eso hay montones de grupos hasídicos, de diferentes formas, con diferentes objetivos, con diferentes énfasis en general. ¿Por qué? Porque así como también dice el Talmud, así como nuestros rostros son diferentes, nuestras ideas son diferentes y cada uno se conecta con Dios de acuerdo a lo que le llena el alma, literalmente. A uno le llena el alma de esta forma, al otro le llena el alma de la otra forma. Esto es al respecto de por qué el hasidismo surge en el momento en que surge. Ahora bien, el Baal Shem Tov en sí él no escribió nada, él charlaba, daba clases, compuso melodías también, sus estudiantes escribieron, la gran mayoría de las cosas que tenemos disponibles de Baal Shem Tov las escribieron sus estudiantes. Hay una carta que el Baal Shem Tov le mandó a su cuñado. En la carta el Baal Shem Tov relata que tuvo una aliyat haneshama, se elevó su alma en los cielos, sea lo que fuera que quiere decir, y se encontró con Mashiach en los cielos, espiritualmente hablando. Y le preguntó en arameo, ¿cuándo venís? Y el Mashiach le respondió, cuando se esparzan tus manantiales hacia afuera. A partir de esto, dentro del mundo hasídico, y Chabad, que después voy a explicar qué es, toma esto y lo eleva a la enésima potencia, a partir de esto, el hasidismo dice, ok, esto no es una idea, un movimiento para un grupo selecto de gente. Todo lo contrario, es para todas las personas. Y desde la perspectiva hasídica incluso puede decir para no judíos también. ¿Por qué? Porque el centro, el núcleo del hasidismo, ¿qué es? Dios. Que lo único que hay es Dios, Él maneja todo, Él controla todo, es la verdadera existencia, todos nosotros dependemos de Él. Esto lo dice el Rambam también, Maimónides, en el año 1100 ya. Pero este es el núcleo del hasidismo. Y esto es algo que todos los seres humanos tienen, digamos, a disposición y están preprogramados, por así decir, por Dios, para vincularse con esto, para vincularnos con Él. Esta es la razón por la cual Dios mismo crea el universo, para que nosotros nos conectemos con Él, lo conozcamos, lo apreciemos, lo disfrutemos. Entonces el hasidismo lo que hace es darle una especie de energía renovada a algo que en realidad siempre estuvo ahí, siempre estuvo latente en la Torá, digamos, en todas sus formas, el Talmud, la Torá escrita, la Torá oral, etc. Esto es al respecto del surgimiento del hasidismo. ¿Qué es Chabad en particular? Chabad es un acróstico de 3 palabras. Jochma, Binah, Da'at. Jochma empieza con la J,
Bina, la Beis, la B, lo que sería la B, y Dat es lo que sería la Dalet, que sería la D. Chabad. Después las A en el medio simplemente para que la palabra suene. Si no son tres consonantes que no hay forma de hacerlo sonar. Eso es lo que significa Chabad. Jochma, Bina y Das. ¿Qué son estas tres cosas? Sin entrar en todo el detalle de la explicación, que lo podemos hacer, no hay ningún problema, pero para tener un paquete que cierre y que se entienda, son cualidades intelectuales. Son cualidades intelectuales. El alma de toda persona está dividida en diferentes cualidades, expresiones del alma, expresiones divinas, etcétera. Son 10. Las 3 intelectuales, y después son 7 emocionales, las 3 intelectuales se llaman Jochma, Bina y Das. Chabad, ¿qué significa esto? El núcleo del pensamiento Chabad es que todas las ideas tan profundas y abstractas que el Baal Shem Tov enseñó, que la Torah enseña, que la mística judía enseña, que llamarlo Kabbalah, poner el nombre que quieras, todo eso penetre en el intelecto y que el intelecto lo pueda entender tanto cuanto podamos entender a Dios, que nos esforcemos por entenderlo. Por eso los Chabadnikim, que digamos son, es como decir, los tipos de Chabad, las personas de Chabad, siempre nos orientamos hacia el estudio, hacia la profundización, hacia entender realmente de qué estamos hablando y no simplemente, bueno, anda y hacerlo y ya está. Sé feliz. Ok, sé feliz. ¿Pero por qué? El Chabad me pregunta, ¿cuál es la raíz de la felicidad? ¿Y por qué tenés que ser alegre? ¿Qué tenés para ser feliz? Me pasa de todo en la vida, esto y lo otro. Bueno, Chabad busca siempre explicar esto en términos racionales. Y un punto más, que esto es algo general, hasídico, pero en Chabad se habla mucho. Hay 3, digamos, centros de lo que es la vida del Hasid, de un Hasid, de un seguidor del pensamiento Chabad. Son 3 asuntos básicos que siempre tienen que tener en cuenta. Avat Hashem, Avat Israel, Avat Torah. El amor a Dios, el amor a otro Yehudi y el amor a la Torah. Estos son los 3, digamos, núcleos que constantemente van girando en torno de la vida de un Chabadnik. Que en realidad no es que es algo de vuelta, no es que es algo hasídico, una novedad hasídica. Esto lo dice el Zohar. El Zohar dice, hay 3 nudos que están atados uno con el otro. Kuchabrihu vi Oraisa, Dios y la Torah, Oraisa vi Israel. Y Dios y la Torah y el pueblo de Israel. Esto es lo que dice el Zohar. El hasidismo pregunta, un momento, dijiste 3 nudos. Cuando vos tenés 3 nudos, quiere decir que hay uno atado con el otro, este atado con este, y el de atrás atado con el siguiente también. Entonces hay un vínculo de Dios con la Torá, un vínculo de la Torá con el pueblo de Israel y un vínculo del pueblo de Israel con Dios, incluso por encima de la Torá. Incluso por encima de la Torá. Esto no quiere decir que uno no cumpla la Torá, las mitzvot. Haz Shalom. Dios libre y guarde de decir una cosa así, de ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que hay un vínculo que trasciende todo tipo de observancias que la persona pueda hacer. Claramente, un judío tiene que cumplir 613 mitzvot, un no judío tiene que cumplir los siete preceptos de Benay Noyah con sus ramificaciones, etc. Pero, ¿qué pasa si la persona no cumplió una mitzvah? Chau, quedaste fuera del sistema, estás afuera de este círculo virtuoso. La respuesta es no. Existe teshuvá, existe un retorno. Y ese es el vínculo que tiene el judío con Dios, incluso por encima de las leyes de la Torá. Obviamente que el retorno está vinculado a cumplir las leyes de la Torá. Tienes que volver a estar dentro del círculo. Pero en la práctica hay un vínculo entre el pueblo de Israel y Dios que trasciende incluso a la Torá, y esto nos permite volver a meternos en el camino cuando nos alejamos de ese camino. Esto es súper resumido, recontra resumido, lo que significa el hasidismo y lo que significa Chabad en particular, más allá del hasidismo en general. El hasidismo Chabad surge, el año exacto no lo sé, pero surge con el Alter Rebbe. El Alter Rebbe se llamaba Rabbi Shneur Zalman de Liadi, que ahora el lunes va a ser Yutes Kislev, el 19 de Kislev, que es el día de la liberación del Alter Rebbe. Se conoce entre los Chabadnikim como el día del Rosh Hashanah del hasidismo, el comienzo del año del hasidismo. Todo un asunto fuerte lo que significa el 19 de Kislev. El hasidismo surge con el Alter Rebbe. El Alter Rebbe fue un estudiante de Maggid de Mezrich, que a su vez fue el estudiante principal del Baal Shem Tov. Cuando fallece el Baal Shem Tov, el Maggid de Mezrich, Doiber se llamaba, asume el liderazgo del grupo hasídico, y cuando muere el Maggid de Mezrich, ahí se abren, digamos, tenía 60 estudiantes y cada uno fundó una escuela hasídica diferente. El Alter Rebbe funda la escuela hasídica Chabad. Esto básicamente lo que significa el hasidismo, esto básicamente lo que significa Chabad y cuándo empieza. A partir de ese comienzo, con 7 generaciones de Rebbeim, diferentes Rebes, digamos, de Chabad, Chabad fue
profundizando cada vez más y cada vez más en las diferentes ideas del hasidismo mismo. Digamos, los discursos hasídicos de un Rebbe se basan en los del Rebbe anterior, y estos se basan en los Rebbe anterior, y así sucesivamente hasta el Alter Rebbe. Lo que quiere decir que, por ejemplo, un parrafito de este tamaño en un discurso hasídico del Alter Rebbe, de repente se amplía a 20 libros diferentes. Entonces tenés que leerte los 20 libros, y los 20 libros te van a dar una idea de qué quiso decir el Alter Rebbe en el año 1800. Esto es como va desarrollándose hasta llegar al último Rebbe, Rebbe Menachem Mendel Schneerson, que fallece en 1994, y hasta el día de hoy él es el líder, digamos. Y el Rebbe lo que hizo fue, que en realidad no lo empezó él, lo empezó el Rebbe anterior, pero el Rebbe lo desarrolló a la enésima potencia, mandar shluchim. Shluchim son enviados. Yo, por ejemplo, soy un sheliach del Rebbe. Estoy sentado acá en mi casa en La Plata, y hace casi 20 años que estoy acá trabajando con los judíos de la ciudad de La Plata. Y así como yo, hay otros que están hace más años que yo, en diferentes lugares del mundo. Yo diría que casi como en cada parte del mundo hay Coca-Cola, también hay Chabad. Entonces, ¿por qué esto es así? Porque justamente, como el Mashiach le dijo al Baal Shem Tov, volvemos al comienzo, el comienzo está ligado al final. ¿Cuándo es que viene Mashiach? Mashiach viene cuando se esparzan los manantiales del hasidismo en todos lados. Entonces el Rebbe tomó esta idea y esparció Hasidim por todos lados, en todos los lugares donde estamos. Para tener una idea de cuál es el significado de esto, hay una historia que es una historia de fantasía, obviamente no es real, pero es un ejemplo interesante para entender la visión Chabad del mundo en general, de los enviados del Rebbe en particular, y de cada persona, cada ser humano, más en particular todavía. La historia es, un Yehudí falleció la persona esta, y qué sé yo, no fue muy observante en su vida de hacer las cosas como correspondía, y está en lo que se llama el Gehinnom, que no importa ahora todo el detalle, está siendo juzgado en el juicio celestial, por así decir. Está siendo juzgado. Entonces le duele y está difícil, y qué sé yo, no lo está pasando muy bien. No es un lugar donde uno huele rosas y está tomando sol en la playa. No, lo está pasando mal. Y empieza a gritar a su Rebbe: Rebbe, sácame de acá, Rebbe. Por favor, sácame de acá. Yo fui un Josid, por lo menos fui un Josid. No fui el más religioso del mundo, pero yo era un Josid. Rebbe, sácame de acá. Entonces, ahí el maíz de la historia es contada así, se puede contar de diferentes maneras. Pero si este Josid era un Josid, un seguidor de Breslev, del Rabbi Nachman de Breslev, entonces los Hasidim de Breslev tienen una tradición de que el Rebbe, el Rabbi Nachman de Breslev, te va a sacar del Gehinnom, te va a sacar de este purgatorio. ¿Cómo lo saca el Rebbe Nachman a este Josid? De los peyes. Agarra los peyes y le tira de los peyes. ¡Chao! ¡Afuera! Como un abogado. Para que la gente lo entienda, es como un abogado, una especie de abogado. Una especie de abogado. Algo parecido. Entonces el Rebbe Nachman lo sacó al Josid, a su seguidor del Gehinnom, del purgatorio, y están todos felices. Ahora, esa es una parte de la historia. La otra parte de la historia, si este tipo que está en el Gehinnom de vuelta ahí sufriendo el juicio, qué sé yo, qué sé cuánto, era un Josid de Chabad, empieza a gritar: Rebbe, sacame de acá, no aguanto más, esto es terrible. Entonces el Rebbe escucha el clamor de todos sus seguidores, de todos los Hasidim, de los que no son seguidores también, etc. Y va ahí al Gehinnom. Cuando está frente a este Josid suyo que la está pasando mal y gritó y clamó, mete la mano en la capota es como un saco largo negro que uno usa, mete la mano en la capota, saca $1 y le dice: que braja beatzlaja, que tengas éxito en tu misión como Hasid en el Gehinnom. ¿Qué quiere decir la historia esta? Cada uno de nosotros somos enviados de Dios, sea donde fuera que estamos. Y tenemos dos posibilidades cuando las cosas no van tan bien. Nos vamos, clamamos y nos queremos ir, o asumimos la responsabilidad de que si estamos en ese lugar es porque es nuestra misión en el plan maestro de Dios ser el enviado de Dios en ese lugar. Entonces el Rebbe, la idea de Chabad es cada uno de nosotros. Obviamente el Rebbe no puede estar en cada parte del universo, estar en Argentina, en España, en Marruecos, donde sea que está, no puede. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué hace el Rebbe? Manda un Josid, anda, sé mi imagen, sé mi representación en ese lugar. Y esta es la idea de Chabad en este contexto, de Shluchim, de enviados. Y de vuelta, como dijimos antes, Coca-Cola y Chabad están en todos lados del mundo. ¿Por qué? Porque la idea es esta, justamente, de
asumir nuestra responsabilidad como enviados de Dios para hacer de este mundo una morada para Él, una casa para Dios. ¿Y cómo se hace eso? Torah, mitzvot, las leyes que le corresponde a cada uno. Esto es súper en resumen lo que es el hasidismo y lo que es Chabad y por qué Chabad funciona como funciona hoy, por así decir. No sé si hay preguntas, si hay... Sí, espera, voy a hacer una anotación, que la gente a lo mejor no sabe distinguir bien las cosas, pero porque hay algunas personas aquí que sé que son cercanos a Breslev por judío en México y tal. Sí. Rabbi Nachman, que es bisnieto de Baal Shem Tov, el Rabbi Natan escribió muchas de sus obras, yiddish, luego el hebreo, como Likutei Moharan, etcétera, etcétera, bueno, los cuentos y Purim Asiot. Eso es una vertiente, para que lo sepa la gente, distinta a Chabad. Lo digo por si quieres explicar, para que la gente lo entienda, porque la gente cuando ve hasidismo no sabe si Satmar, si es Chabad, es Breslev, que es, pero se confunden mucho porque no lo ven bien o no lo conocen. Okay. Y también Tania, porque la gente a lo mejor, yo creo, a lo mejor dice, ¿qué libro pertenece a cada uno? Porque el Likutei Moharan es de Breslev, es de Rabbi Nachman. Yo lo tengo ahí, Sí. por cierto. El Tania, y para que la gente sepa distinguir lo que es Breslev, Chabad y las obras de cada uno, para que la gente, yo creo que se le quede, porque luego va a haber más gente, en un horario más tardío, luego va a haber más gente para que entienda un poco Chabad, Breslev y los libros distintos que hay para que vean, porque claro, del Baal Shem Tov sale Rabbi Nachman, pero no es Chabad, entonces para que lo entiendan. Correcto. El Alter Rebbe se consideraba a sí mismo un nieto espiritual del Baal Shem Tov. Él decía el Zeid es el abuelo en Yiddish, es el Baal Shem Tov. No hay una sola forma de servicio a Dios. No hay. El Alter Rebbe escribió un montón de cosas, montones de discursos hasídicos, hay libracos gordos así, Likutei Toira se llama, de discursos hasídicos del Alter Rebbe. Pero el Alter Rebbe escribió uno de los libros principales de lo que es el hasidismo Chabad, es el Tania. En realidad, técnicamente hablando, el libro se llama Likutei Amarim. El Rebbe Nachman está Likutei Moharan, que Moray Marab Nachman. En Tania está, en el Chabad está, Likutei Amarim. Que es la traducción literal de Likutei Amarim, es un compendio, una compilación de frases, ideas y qué sé yo. Tiene varias partes, son 5 partes, bueno, todo el detalle no importa. La primera parte se llama Sefer Shel Beinonim, el libro de los hombres intermedios. Y el Alter Rebbe explica en ese libro ampliamente cuál es el camino de servicio a Dios, qué hacer con el enojo, qué hacer con la alegría, qué hacer con la tristeza, montones de asuntos. Son 53 capítulos la primera parte, bastante complejo y profundo, sobre es como si fuese la Torah escrita del hasidismo Chabad. Esto es lo que escribe el Alter Rebbe. Pero antes del texto mismo, propiamente dicho, antes de los 53 capítulos, el Alter Rebbe tiene una introducción. Y en esa introducción, escrita por el Alter Rebbe mismo, él plantea una pregunta, digamos, retórica, que él mismo la responde. Y la respuesta es muy interesante. Y creo que con esa respuesta, con esa pregunta y esa respuesta, vamos a entender quizás no las diferencias concretas que hay entre Hasidismo Breslev y Chabad, Satmer y Vishnitz. Y eso no, eso hay que sentarse con cada Hasid y pensar y preguntar qué es el Ikar, qué es lo principal en la vida de ese Hasid, qué sé yo. A Breslev le preguntaste, va a decir alegría. Esto es el Hasidismo Breslev, es alegría, es Simcha. Y está perfecto. Y Tvodedut, sí, una vez yo le pregunté a un Breslaver, uno de estos que saben, le pregunté, ¿qué es más importante en Breslev? Simcha, alegría, o Itbodedut, o charlar con Dios. ¿Qué es más importante? Y me miró y me dijo así rápidamente, Simcha, alegría. Simcha. Y de hecho, esto lo agrego yo, no me lo dijo este Hasid, Itbodedut, dentro del mundo Breslev, Itbodedut es una herramienta para llegar a Simcha, donde en realidad el objetivo es Simcha. Si vos sentís que estás siempre con Dios, siempre vas a estar feliz. Claro. ¿Cómo no vas a estar feliz? El Melech, Malche, Amlochim, Akadosh Baruj Hu, el rey de todos los reyes, santo bendito sea, está con vos, conmigo, sabiendo que yo soy un desastre, y sin embargo está conmigo. ¡Ah! No hay alegría más grande. Y el Tanya en el capítulo 33 escribe algo similar, no al respecto de Itbodedut. En Chabad hablamos de Itbonenut, que es meditación. En Chabad hablamos mucho de eso, no hablamos tanto de Itbodedut, hablamos de Itbonenut.
El Alter Rebbe escribe en el capítulo 33 del Tanya justamente esto. La fuente de la alegría de una persona es, por lo menos una, hay varias, hay diferentes capítulos que hablan del mismo tema de alegría, Simha, es justamente ser consciente de que Dios está en todos lados. Dios está en todos lados. Y si está en todos lados, está al lado mío, ahora. Y está conmigo. Y me da vida en todo momento. Y si es así, ¿de qué tengo para preocuparme? De nada. De que estás feliz. Feliz de que Dios está con vos. Y feliz de que Dios está feliz con vos, con cada mitzvah que haces. Ay, no soy Mr. religioso y hago... Ok, crecé. Si tenés vida es porque todavía tenés espacio para crecer. Si no hubiese más nada que hacer en la vida, estarías muerto. Así de simple. ¿Estás vivo? Quiere decir que hay algo para hacer. Como dice la frase, just do it. Andá y hacelo. Vincúlate con Dios, cumplir las mitzvot, crecer, mejorar, etc. Entonces, volviendo a la introducción del Alter Rebbe, el Alter Rebbe escribe así. La verdad, no con estas palabras, pero la idea es así. No tiene ningún sentido que yo escriba un libro. No tiene ningún sentido. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque si este libro está basado en los Midrashim, en el Talmud, en los diferentes libros clásicos que tenemos en el judaísmo, a pesar de que son, la tradición de están ahí en montes santos elevados y santos y especiales, etcétera, etcétera, anda a encontrar la respuesta a tus preguntas individuales en toda la biblioteca que hay en el judaísmo. Olvídate. Es casi imposible. Y peor aún, cuando uno tiene preguntas, cuestionamientos, problemáticas, es porque uno está confundido. Y está muy bien hacer la pregunta, pero la raíz de la pregunta es, no entiendo, no sé qué pasa conmigo. Y si estás confundido, aunque leas los libros, es muy probable que ni siquiera te des cuenta de cuál es la respuesta. Está delante tuyo, la estás leyendo, pero estás tan confundido que ni te diste cuenta. Entonces, sí, de vuelta, la Torá plantea, sí, el libro está basado en los Midrashim y es igual que un Midrash, con toda la Torá oral, toda la Torá escrita, etc. ¿Para qué sirve? Anda a encontrar la respuesta a tu problema en esos libros. Y por el otro lado, si este libro que la Torá plantea que está escribiendo, si este libro es dice la Torá, ¿no? Mi camino en el servicio a Dios, lo que a mí me sirvió para conectarme con Dios, tampoco sirve. Porque ¿quién te dice que lo que a mí me sirve es lo que a vos te sirve? Somos todos diferentes. Entonces, no necesariamente sirve un libro escrito por el Alter Rebbe, ni si está basado en los Midrashim, y ni si es su camino en el servicio a Dios. No sirve para nada. ¿Para qué voy a escribir un libro? Esto es lo que el Alter Rebbe plantea en la introducción. Antes de empezar a escribir, cerrar el libro y ya está, no sirve para nada. Y más aún, el Alter Rebbe va a escribir lo que para él sirvió en el servicio a Dios. Nosotros no somos ni el talón del Alter Rebbe, no tenemos ni una célula del Alter Rebbe. Entonces a él le sirvió y a mí no, yo no estoy ni cerca en los conocimientos del Alter Rebbe, en la capacidad del Alter Rebbe. Entonces, ¿para qué me sirve saber cuál es el camino del servicio a Dios que al Alter Rebbe le sirvió? No sirve para nada. El Alter Rebbe responde con 3 palabras y después las desarrolla. Beyoidai umakirai koamina, en arameo. Yo estoy hablando de las personas que yo conozco y ellos me conocen a mí. Para ellos escribí este libro. Que se trata de los Hasidim que lo seguían al Alter Rebbe en su época, alrededor de él. Y el Alter Rebbe escribe, todos estos seguidores virtieron su corazón hacia mí con sus problemas, sus dificultades. Entonces yo sé qué es lo que necesitan. Para ellos escribí este libro. Y los Hasidim dicen que el Alter Rebbe conocía las almas de toda persona en toda la historia que alguna vez iba a estudiar Tanya. Entonces, todas las respuestas, en el servicio a Dios, obviamente, el Tanya no habla si tenés que invertir en tal acción o en tal otra acción en la bolsa de New York. Eso no tiene nada que ver. El Alter Rebbe está hablando de la Neshama, del alma, de nuestra relación con Dios. Todas las preguntas que una persona tenga en el servicio a Dios, si por alguna razón llegó un Tanya a tus manos, si estás estudiando Tanya, el Alter Rebbe las responde en ese libro. Están ahí las respuestas a tus preguntas. Porque el Alter Rebbe conoce tu Neshama, tu alma. ¿Por qué digo toda esta cuestión? ¿Cómo nos ayuda esto a responder? ¿Qué pasa con Breslev o con Chabad o Satmar, etcétera? Siempre y cuando, Harbe Drahim Lamakom, dicen nuestros sabios, hay muchos caminos que llevan hasta Dios. Siempre y cuando uno esté en un camino desarrollado, expresado por tzadikim, por justos, que cumplían los preceptos de la Torá, que mandan a cumplir los preceptos de la Torá, que son cuidadosos, siempre y cuando uno esté en algún camino desarrollado por estos gigantes de la Torá,
Está todo bien. ¿Te gusta Breslev? Sé feliz con Breslev. ¿Te gusta Chabad? Sé feliz con Chabad. ¿Te gusta Satmar? Sé feliz con Satmar. Siempre y cuando estés dentro de alguna corriente, digamos. Kosher, está bien. Cuando te saliste de lo kosher, ahí ya es un desastre. Pero eso es otra historia, digamos. Pero siempre y cuando estés dentro de una corriente kosher, está perfecto. Entonces el Breslever te va a decir, yo hablo con Dios todos los días. Perfecto. Yo, Tuvia, Chabadnik, hablo con Dios todos los días. Yo Hay, particularmente no hago Itwadedut. hay Sí. una pregunta, una persona dijo que Deep de Dud precisamente es eso, para que lo explique, que Es es hablar hablar con con Dios. Dios. Hablar con Claro. Dios en una zona, digamos, por ejemplo, en un parque, en una zona así más con la naturaleza o en soledad, hablar con Dios, eso es Deep de Dud. Porque hay una pregunta que me decía, ¿qué es? Claro, ¿qué es Deep de Dud? Claro, pues no lo saben. Es hablar íntimamente con Dios, una relación más personal, más íntima, especialmente se suele hacer a las afueras, en una zona con naturaleza o que estés en solitario. Incluso algunos gritan para echar todo Ok. el estrés, digamos, del día, así que eso sí. Por cierto, quiero hacerte una pregunta, Raf. Sí. Hay algunas personas que no me lo han dicho aquí, me lo han dicho en Instagram, que me han dicho sobre el Tania, porque yo sé que la gente a lo mejor ha leído los Sipurim Ashot de Breslev o algo del Likutei Moram. Los Sipurim tienen un concepto así que tienen que ser explicados, es decir, es un lenguaje simbólico, que cuando dice que el agua rompe el hechizo, el agua es la Torah, es decir, que todo tiene una especie de representación simbólica, es decir, Sí. que tienes que entender que alguien que te lo explique, porque claro, no lo vas a entender todo, cuando se pierde la princesa, si si es la fe, la emuná, no lo es decir, que Sí. alguien necesita como una explicación para que puedas entender los libros, La princesa perdida, etcétera, etcétera, todos los libros que hay en Sipurim Masiot o incluso en el Likutei Moran. El Sí. Tania, tú has escrito un libro que acerca mucho para la gente, te lo digo para que si lo quieres explicar, para luego cuando vengas y más en profundidad, porque para la gente que sepa que el Tania es para todos, es decir, no es para Sí. alguien que es un discípulo que le va a explicar ahí que tienes que saberlo todo, sino que con tu libro, por ejemplo, el de Tania para todos, yo creo que alcanza a la gente que nos puede leer sin tener que haber estado ahí un montón de años Claro. aprendiendo Ese era el el objetivo rabino. del libro, justamente. Exactamente, por eso. Para que lo explicaras, digo, porque la gente me lo ha Ok. dicho, dice, necesito saber, no sé, todo el Talmud y todo el... No, la gente. Es interesante. Hay una historia que dicen del cuarto Rebbe de Chabad, Rebbe Maharaj, Shmuel se llamaba, año 1850 por ahí. El Rebbe Maharaj, los textos de él son muy profundos, muy complejos. El Rebbe Maharaj, cuando decía un discurso hasídico, o sea, lo pronunciaba, cuentan, dicen, yo no estaba ahí, obviamente no había nacido todavía, pero cuentan que cada personaje que estaba en el ambiente, digamos, donde el Rebbe estaba hablando, escuchaba una parte del discurso, no escuchaba todo el discurso, una parte del discurso. ¿Qué parte del discurso escuchaba? La que le correspondía, la que era para él. El Rebbe hablaba a cada Josid, a cada seguidor, y decía, vos esto, vos aquello, y el resto de la gente no escuchaba, simplemente no escuchaba físicamente hablando lo que el Rebbe estaba diciendo al otro Josid, porque no era para él. El hijo, uno de los hijos del Rebbe Maharaj, que después fue el quinto Rebbe de Jabal, el Rebbe Rashab, Shalom Doiber, le pidió una vez a su padre, el cuarto Rebbe de Jabal, una bendición. Déjame, permitime escuchar todo el discurso entero. Yo quiero escuchar todo el discurso. No solamente el pedacito que tiene que ver conmigo, quiero escuchar todo el discurso. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que dentro de cualquier corriente judaica vas a encontrar montones de mensajes de diferentes tipos. Algunos te van a servir más, unos te van a tocar el corazón y otros simplemente te van a resbalar. No entiendo qué quiere decir con esto. No me cierra, no me pega, no me agrada. Y eso no es ningún problema. No hay ningún problema. La Torá es tan amplia, es más amplia que Aruja Meretz Mida, Rejava Mineyom, es más amplia que la tierra, es más profunda que el mar, más amplia que el mar. La Torá tiene un mensaje para cada ser humano, sin excepción. Lo que pasa es que no necesariamente el mensaje para un ser humano es el mismo que para el otro. No necesariamente. Por ejemplo, un tipo que es irascible, se enoja muy fácil, entonces hay que decirle, bueno, no te enojes, el enojo es como la idolatría, y bueno, un montón de enseñanzas que uno podría decir sobre el enojo. Pero un tipo que es tranquilo, por naturaleza es tranquilo y nunca se enoja, ¿para qué le vas a insistir? No te enojes, el enojo es malo, cuidado con el enojo. El tipo mira y dice, la verdad es que no sé para qué me están hablando. Esta Claro, clase sobre el enojo no me interesa.
yo no me enojo. Y así sucesivamente, esto es un ejemplo nada más, pero así sucesivamente con cualquier asunto en el judaísmo, que abarca toda la vida de cualquier persona, desde que nace hasta que fallece, el día a día, etc. Hay mensajes. Algunos mensajes te van a llegar más, otros te van a llegar menos. Algunas personas se van a sentir más conectadas con la idea de Itbodedut, que la Itbodedut viene de la palabra Badad, de Itboded. De hecho, ahora que fue la pandemia, estos años que fue, etc., Bedidut significaba estar en cuarentena. Tenés que estar encerrado en tu casa porque el COVID y bla, bla, bla. Bedidut es la misma palabra. Itbodedut. Significa estar solo. Dios y yo. Acá solamente Dios y yo. Y charlar con Él. Con tus palabras, con tus expresiones. No necesitas leer un texto. Let it flow. Déjalo salir del corazón y hablarle a Dios. Esto es el mundo Breslev. Está perfecto. En el mundo Chabad también existe Itbodedut, pero es diferente. Tiene otro significado totalmente diferente. Tiene el significado de darse cuenta quién sos vos en tu relación con Dios, cuánto tenés para mejorar, cuánto tenés para crecer. Tiene otro color, digamos. A pesar de que también estoy solo con Dios, pero tiene otro color. En Chabad se habla más de Itbonenut, que viene de la palabra bina, entender. Itbonenut es meditación. La gente piensa que meditación es poner la mente en blanco y cruzar las piernas, no tiene nada que ver. Eso no es la meditación judía, por lo menos. La meditación judía consiste en entender, bina, comprensión, entendimiento, entender quién es Dios, qué es Dios, pensar en la grandeza de Dios, en cómo es todopoderoso, en cómo llena toda la tierra, en cómo crea todo el mundo, montones de cosas que uno podría meditar. Y no necesariamente estamos hablando de horas meditando, incluso segundos, incluso minutos, lo que sea, lo que puedas, lo que te dé la cabeza, meditar en la grandeza de Dios para, y esto lo dice Pirkei Avot, la ética de nuestros padres, Pirkei Avot, tenés que saber frente a quién estás parado, y tenés que saber que hay un ojo que te está mirando, un oído que te está escuchando, todas tus acciones se escriben. Esto es parte de la meditación, que uno sabe que estás frente a Dios. Y no es que estás frente a Dios cuando estás cumpliendo una mitzvah, o estás frente a Dios cuando estás en la sinagoga. Estás frente a Dios cuando estás en el baño también. Entonces hay una halajá, hay una ley de cómo se va al baño. ¿Por qué? ¿Qué me importa? Va al baño, todo el mundo va al baño. ¿No? Hay una forma judía de ir al baño. Y cuando salís del baño, tienes una brajá para decir, que Dios creó, formó al mundo con sabiduría, etc. Agradecemos que podemos ir al baño, que los agujeritos que tienen que estar cerrados están cerrados, los agujeritos que tienen que estar abiertos están abiertos, y todo funciona, porque si no es un desastre. Bueno, hay una forma judía de ir al baño. Es verdad, en el baño no podés meditar en Dios, porque es un lugar sucio, impuro, etc. Pero la actividad sí tiene una forma de regularse, etc. ¿Qué haces antes de la actividad, después de la actividad? El Talmud incluso dice, hay que entender la época talmúdica del año 400 de Era Común, antes de entrar al baño, pedí ayuda a Dios de poder salir del baño. Porque andás a ver con qué te ibas a encontrar, todo roñoso, obviamente, la higiene en esa época era totalmente diferente a lo que es hoy en día, un desastre, la gente se limpiaba con piedra, otro mundo, totalmente diferente. Pero por eso decían, rezá antes de entrar al baño, hay que ver si salís. Bueno, Baruch Hashem, hoy en día los baños son más higiénicos. Quizás el baño de cancha de fútbol no es muy higiénico, que digamos, pero en general en casa limpiamos el baño. Pero bueno, esto es una introducción, por así decir, para entender que hay diferentes perspectivas. Está Breslev, está Chabad, los otros grupos hasídicos, no necesariamente vas a encontrar mucho a disposición en YouTube o en Instagram, lo que sea, no necesariamente, porque tienen otra perspectiva de lo que es, me sale en inglés, outreach, lo que es difusión y acercar a las personas. Tienen otra perspectiva, una perspectiva un poco más cerrada en términos de, mira, nosotros, por ejemplo, Satmer, vivimos en Williamsburg, en Brooklyn, ¿okay? Ahí vivimos nosotros, y el resto del mundo que haga lo que quieran, no me importa, me interesa. Y no necesariamente están preparados para salir al mundo, o incluso al revés, preparados para que cuando una persona va a ese lugar, a Williamsburg, que es un barrio grande, lindo, en Brooklyn, visitas el lugar y te van a mirar raro, porque rápidamente se van a dar cuenta que, a mí también me van a mirar raro, rápidamente se dan cuenta que no soy un Satmer. ¿Qué haces acá? ¿Qué querés? A todos. Aunque creen Claro. que es solamente a la persona que no es judía, pero a todo el mundo. A todo el mundo. Porque sos un bicho raro. Yo también soy un bicho raro ahí. En otro barrio donde están todos Jabatnikim, ok, ahí no soy un bicho raro. Pero en el barrio de Williamsburg soy un bicho raro. Y la gente te mira rara. ¿Qué haces acá? ¿Qué querés? ¿Para qué viniste? No somos un museo.
No somos un museo, somos gente, vivimos acá y esta es nuestra costumbre. ¿Qué te importa? Hacé vos tu costumbre, déjame a mí hacer la mía. Entonces, ahí no vas a encontrar tanta información disponible de estos Hasidim. Los más famosos son quizás Breslev y Chabad, con sus diferencias, etc. Entonces el Tania, como decíamos antes, el Tania, el original, no es fácil, no es un libro fácil de leer, no es un libro Por, fácil por de eso te lo decía, interpretar. porque a la gente le da miedo. Yo creo que es como el Likutei Moharan, que lo ven así extenso, muy con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así 12 libros enteros y dicen, uff, no, porque aparte, pues claro, tiene a Rashi, tiene el Zohar y claro, al Sí. final dices, ya tengo que saber también Rashi, tengo que saber el Zohar y ahora me meto en esto y ¿qué hago? ¿No? Entonces la gente, claro, yo sé que cuando me lo preguntan es porque tienen miedo de si pueden leer el libro y entenderlo o tienen que tener un bagaje antes de estudiarlo, ¿no? Bien, bien. La realidad es que todos los Rebbeim, Breslev y Chabad, todos, la gente que escuchaba al al Rebbe propiamente dicho, hablando, eran gente muy estudiosa y muy estudiada. Y lo que hay que entender, a ver, la gente está acostumbrada a decir, bueno, el rabino me habla a mí, lo escucho y me gusta o no, no importa, elegí otro rabino si no te gusta este, hay un montón de gente que habla y sabe mucho, etcétera, elegí el que te guste más, ningún problema, y me llega lo que dice, y es lindo y qué sé yo, qué sé cuánto. Vas a los textos en los que el rabino se basa y decís, no entiendo nada. Imposible, imposible. ¿Por qué es así? Porque en realidad los mensajes de cualquier rebe, ¿sí? Justo hoy estamos hablando de Breslev y Chabad, pero los mensajes de cualquier rebe incluyen información para el más sabio de todos y para el más burro de todos. No es que no está orientado solamente al que sabe o solamente al que no sabe. Una de las dificultades, digamos, que tiene Chabad en todo el mundo, y en cada lugar lidia con esto en forma diferente, pero es una dificultad globalizada y general. Los Chabadnikim somos estudiosos, nos gusta estudiar, leemos y profundizamos, etcétera, etcétera. Pero obviamente cuando uno hace outreach, no sé cómo se traduce exacto en castellano, cuando uno sale para afuera y quiere acercar a la Difusión. gente a la Torá, etcétera, etcétera, el mensaje tiene que ser más simple. Dios es bueno, Dios es agradable, todo lo que pasa es para bien. Y uno da así mensajes, ideas básicas. ¿Qué pasa cuando la persona, en el buen sentido lo digo, ya compró el mensaje, entre comillas? Listo. Me gustó el mensaje, Dios es bueno, lo quiero, tengo emuná, tengo fe, alegría, tengo todo, vamos para adelante. Ahí, en Chabad, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El Sheliach, el enviado de Chabad, en cualquier lado del mundo, qué sé yo estoy solo en La Plata, tengo que seguir buscando gente, judíos, enseñándole que Dios es uno y es bueno, y este tipo que ya está en un nivel un poco más avanzado, no tengo tiempo para él. Tengo que seguir buscando a este que no sabe nada y todos los días hablando lo mismo. Dios es uno y Dios es bueno. Y ahí te levantan la mano en la sinagoga, pero ya entendimos esto, Rabino, vamos, un paso más. No, esperá, porque Avance. hay otros 50 tipos que no entendieron eso todavía. Entonces tenés un grupo de gente totalmente heterogéneo, totalmente raro. El tipo que ya está estudiando Talmud, el tipo que se sentó a estudiar el discurso jasídico, el tipo que no sabe ni siquiera que hay un solo Dios. No, pero yo pensé que eran 5 dioses. O para, no, es uno. No, yo ya estoy estudiando Talmud. Se vuelve complicado. Se vuelve complicado. Entonces, hay que saber, me parece, lo que tiene que surgir de esto, hay que saber, en los textos están los mensajes para los más profundos y los menos profundos, para los más conocedores y los menos conocedores. Obviamente, cuando un Rebe X cualquiera dice y transmite el mensaje, para poder abarcar a todos y para que el tipo que más sabe y se conoce todo el Talmud de memoria también pueda aprender del Rebe, hay que elevar la vara, muy alta, muy alta. Y de ahí para abajo se necesita de diferentes estados, digamos, de interpretación para llegar a un mensaje: Dios es bueno, Dios te quiere, Dios nos quiere, etc. Entonces, Tania, ¿qué es? Si vos abrís el libro propiamente dicho, es complejo. Tiene partes en arameo, el Alter Rebbe asume que ya sabes el Talmud, el Alter Rebbe asume Claro. que ya sabes el Zohar, el Alter Rebbe asume que ya está. Y a ese tipo que ya se sabe todo el Talmud de memoria, todo el Zohar de memoria, todos los escritos de la Lisa de memoria, pará, porque el Alter Rebbe tiene algo para decirte. No pienses que sos tan... El Alter Rebbe igual tiene un mensaje para vos,
E igual te puede dar un par de cachetazos y decir sos un nadie. Avanzá, crece. Y de ahí para abajo, de vuelta, se necesitan capas de interpretación. Este libro que vos mencionás, de Tanya para Todos, la idea del libro era justamente poder expresar los valores más básicos, más nucleares, digamos, del Tanya, dividido en los capítulos del Tanya propiamente dicho, pero para que se entienda para todos. Por eso se llama Tanya para Todos, justamente, Claro. que cualquiera lo pueda entender. Ahora, hay gente que me dijo también que no lo entiende, que es difícil. ¿Ok? Puede ser. Entiendo, Puede ser. hay que escribir Tanya para todos. Todos, ¿no? Claro. O Tania para Dummies o algo así, ¿no? Pero ¿Qué es no, eso? en Bresley también es así. En Bresley sus libros son un poco, el Sipurei Massiot son historias que son para la gente común, que a lo mejor te enseña algo estilo como en España se creó el Conde Lucanor, una moraleja, una enseñanza de lo mala que es la envidia, pero luego en verdad hay un mensaje bíblico detrás, de estudio, profundización, y por eso hay gente que yo sé que le da en cierto modo miedo el Tania, por eso lo decía, de que, claro, a lo mejor si ven esos libros, porque ven el Likutei Morán, ven que pone que tienes que saber el Zohar, que tienes que saber a Rashi, dicen, y ahí como yo me acerco, ¿no? Porque los cuentos, en cierto modo, tienen una explicación que es, bueno, la envidia es mala, por ejemplo, el cuento de las piedras preciosas, la envidia es mala, es total, no perder la emuná, etcétera, etcétera. Pero luego tiene un mensaje, dice, bueno, también es para mí, aunque luego hay un mensaje, si quiero estudiar, de llegar a más. Pero el Tania es verdad que la gente, yo creo que no se han acercado tanto como Bresley, a lo mejor, por lo que he visto, porque yo creo que les da miedo. Yo creo que les da miedo de decir, esto es, tengo que saber mucho, ¿no? Entonces, yo creo que por eso son las preguntas que hay. Por cierto, hay personas que me preguntan que qué pueden leer para empezar de Chabad y de tu canal, que la gente no lo sabe. Explícales que tienes un curso, ¿no? Para no ágidas. También tienes un curso de Talmud, que yo lo he visto, que yo lo tengo recomendado en mi canal. Tengo recomendado en mi canal ahí al Raf, que es el de Talmud. Explica un poco todo para que la gente empiece a lo mejor nivel básico y vaya a lo mejor avanzando poco a poco, ya que en mi canal estudian más historia o más contextos históricos que otra cosa, para que lo entiendan así, cómo ir a tu canal y no perderse en el camino también. O sea, es tu vía server para todos, más o menos, así, para que lo entiendan, más o menos. Ok, yo creo que esto se divide en dos grupos, en dos partes. Hay un mensaje de la Torá para judíos y un mensaje de la Torá para Bnei Noach. Bnei Noach son los seres humanos en general que no son judíos. Y de acuerdo a dónde uno está parado, en términos de conocimientos, va a haber clases, en mi canal en particular estoy hablando de eso, clases más fáciles de entender y clases que son imposibles de entender directamente. De acuerdo a la profundidad y del conocimiento de cada uno, etc. ¿Por dónde empezar? Si se trata de alguien que no es judío, hay un video justamente yo dividí todos los videos de mi canal en listas, playlists. Sí. Entonces hay una lista que es Bnei Noach, justamente. Y hay uno de los videos que hay ahí, hay un montón de videos. Debe haber por lo menos 100 videos solamente de esa lista. Hay un video que es ¿por dónde empezar? Se llama así, ¿por dónde empezar? Justamente. Creo que el principio, digamos, de todo acercamiento a Dios es una búsqueda de uno mismo. Quiero decir, cuando una persona se da cuenta que la vida no es solamente comer y beber y dormir, etc., hay algo más, lo tenés que buscar en tu propio interior. Tenés que buscar quién sos, qué es el alma, de dónde venimos, a dónde vamos, y si hay algo que me pueda responder estos cuestionamientos. Y si buscas esto en YouTube, no nunca lo probé, pero imagino, vas a encontrar muchas respuestas. Vas a encontrar respuestas budistas, vas a encontrar respuestas hinduistas, vas a encontrar respuestas cristianas. Oso por todos lados. Claro, vas a encontrar de todo. Y vas a encontrar la gente está de moda, cabalá, mística, qué sé yo. Vas a encontrar de todo. Y es muy difícil, extremadamente difícil, seleccionar
y saber qué sirve, qué no sirve, más allá de si después se entiende el mensaje o no. Es muy difícil seleccionar. Nuestros sabios en la ética de nuestros padres, Pirkei Avot, una de las primeras Mishnayot, una de las primeras enseñanzas es Hacele Harab, hacete de un maestro. Hacete de un maestro. Y no estoy hablando de un maestro de Kabbalah. Oh, yo sigo al canal Pirulo de Kabbalah en YouTube y ese es mi maestro. ¿Sí? ¿En serio? En Yiddish decimos Bobe Maises, historias de la abuela. Mentira, no sirve para nada. ¿Qué significa un maestro? Alguien que te conozca, alguien que te llegue la forma de transmitir que tiene, alguien que vos puedas plantearle cuestionamientos, plantearle tus problemas en el servicio a Dios y que te pueda responder de forma concreta. Porque simplemente mirar videos en YouTube y decir, Gesed, la bondad suprema, después viene Gvura, la severidad, yo me sé todo Kabbalah, soy un Mekubal. ¿De qué estamos hablando? No lo creo. No lo creo. Yo creo que más ven Kabbalah extraña, Kabbalah... Lo ven como una especie de... En Argentina hay una palabra que no es en español, obviamente es un gualicho. Un gualicho es como una medicina, segulá, una medicina fantástica, sí. Mágica. Decir 3 veces Gesed, 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 el mantra del Gesed y sé feliz. Y Dios te va a bañar con su bondad, voy a tener mucho dinero, mucha salud. Esto es lo que yo quiero. No funciona así. No es esto. El judaísmo no es esto. Puede ser que alguna otra religión sí. Ok, cada uno con su Dios. Que haga lo que quiera. Eso no es judaísmo. No es judaísmo. Hay que tener claro qué es qué. Ahora, desde la perspectiva del judaísmo, de vuelta, la Torá tiene un mensaje para todos los seres humanos, incluso los no judíos también. ¿Esto quiere decir que los judíos vamos a salir a convertir a todos los no judíos al judaísmo y hacer una revolución? No. En realidad es al revés. El judío se va a quedar en su casa. Algunos te van a hacer una clase por YouTube y la mayoría ni te va a contestar los mensajes. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene muchas ocupaciones, muchas cuestiones, y no todo el mundo se dedica a lo mismo. Y es comprensible. Y algunos que otros sí tendrán más apertura, menos apertura, se dedicarán más a responder preguntas o menos, y no es, nunca jamás es criticable esto. Nunca jamás. Porque, de vuelta, cada uno tiene su campo de expertise, su campo de conocimiento, su forma de entender ese conocimiento, su forma de transmitir ese conocimiento. Y no, así como no le podés pedir a un médico traumatólogo que te resuelva un problema en el ojo, porque el médico te va a decir, yo soy experto en los huesos, en las articulaciones. Y vos hablas de un ojo, no entiendo nada del ojo. Y tampoco le podés pedir al oftalmólogo que te haga un yeso para curarte de una quebradura de un hueso. El oftalmólogo te va a decir, yo hago ojos, yo te puedo operar el ojo y te lo dejo como nuevo. Pero huesos no entiendo nada, el ojo no tiene huesos, así que no te puedo ayudar. Cada uno tiene su campo de trabajo. Y es aceptable que un rabino te diga, no te puedo ayudar, lo siento mucho, pregúntale a otro. Ok, pregúntale a otro. El médico traumatólogo te va a decir, no lidio con ojos. Anda, pregúntale a otro médico, no a mí. Es aceptable, hay que entenderlo eso. Dicho todo esto, en el canal que yo tengo hay un curso específico para Bnei Noach. Ya creo que si no recuerdo mal son 7 cursos que ya de 7 temas diferentes. Debe haber más de 100 clases sin duda. Recomiendo empezar por la número 1. Sí, lo lógico. Por la número 1. ¿Por qué? Porque el primer grupo de clases, que fueron como 20 y pico de clases, de 1 hora y pico cada una, el primer grupo de clases, lo que hice fue explicar un resumen de un libro que se llama Joibes Alevavos, Jobot Alevavot, los deberes del corazón, de Rabbeinu Behaye. En ese libro, si bien no está escrito para no judíos, está escrito para judíos, pero en ese libro hay muchísima información para no judíos también. Y en particular yo enseñé en ese primer curso un texto del Shalosh, Nei Lujos Abris, es un libro de mística, Kabbalah, conocido. Y Rabbi Shai Horvitz vivió en Eretz Israel, la tierra de Israel, año 1650 aproximadamente, vivió en Praga también. Él escribió al final de este libro, de Shalom, Shnei Luchos Abris, un resumen de todos los deberes del corazón. El libro entero de los deberes del corazón es largo y algunas partes a mí personalmente me resultan aburridas. Pero el resumen es muy interesante y tampoco fue escrito para no judíos, fue escrito para judíos. Entonces yo le voy poniendo y sacando cosas
que tienen que ver con el tema que se está estudiando, que tiene que ver solamente con Bnei Noach. Entonces, para responder rápidamente, yo miraría el primer video que se llama ¿Por dónde empezar? Y a partir de ahí empezaría a ver los videos para Bnei Noach. ¿Miraría los videos de Talmud? No. ¿Para qué? Te vas a poner loco. Una persona que nunca estudió Talmud tiene que tener una base de conocimiento, valga la redundancia, básica, para decir me siento a estudiar Talmud. Si no, va a ser muy difícil, muy duro, muy duro. En el canal hay 2 tratados talmúdicos enteros, de Makot y Rosh Hashanah, y estoy en el medio de Yuma, que me está llevando más tiempo de lo que yo quería, pero bueno, ¿qué va a hacer? Las ocupaciones son muchas. No, inmenso. Eso es lo que hay en el canal. Y hay muchos videos sobre la Parashá, sobre la sección de la lectura semanal, la sección semanal de la lectura de la Torá. Esos videos también sirven para Bnei Noach. También tienen conceptos básicos, a veces más profundos, a veces menos profundos. Y hay muchos videos de discursos hasídicos. Que hay muchos que son muy complejos y hay otros que no son tan complejos. Y en general intento hacerlo lo más comprensible posible. Pero tampoco se puede explicar todo en cada clase. Si no, tenemos que empezar siempre de comienzo. Bueno, Dios creó el mundo. Bueno, cara, ya está, ya entendí eso, vamos al próximo asunto. Así uno va creciendo y va construyendo conocimiento, un ladrillo arriba de otro ladrillo. Entonces, empezaría por el comienzo. Esa es la conclusión. El RAF tienes una aplicación también. Yo he visto una aplicación. Sí, hay una aplicación especial para Bnei Noach y una para judíos. En mi vida pasada fui programador, fui diseñador de programas, qué sé yo. Hice de todo un poco. Entonces, ante la necesidad, digamos, de tener conocimientos disponibles para Bnei Noach, hice una aplicación que está disponible para Android y para iOS, para Apple, que se llama Bnei Noach. La pueden buscar así en el store de la que sea, de Android o de Apple, Bnei Noach, y ahí hay muchísima información. También está acceso a los diferentes videos que hay. Hay una versión, digamos, vieja del Tanya para todos también, la segunda parte en particular que tiene que ver con la unicidad de Dios. La aplicación se llama Bnei Noach, B-N-E-I-N-O-A-J, Noach, Bnei Noach. Ahí también hay una parte de comunidad. Y esto me gustaría mencionarlo, ya que vos me hiciste acordar del tema de la aplicación. Hay una comunidad Bnei Noach virtual. Hoy por hoy no tengo nada presencial, por varias razones. Pero hoy por hoy no tengo nada presencial. Hay una comunidad virtual que depende de esa aplicación. En la aplicación hay una parte comunidad que si una persona entra, te va a pedir un usuario y una clave. Y para tener usuario y clave me tienen que mandar un email a mí. Y lo que yo pido para ser parte de la comunidad es que me manden cualquier tipo de documentación, no necesita ser el documento nacional de identidad y qué sé yo, cualquier tipo de documentación donde aparezca el nombre real de la persona. Yo insisto mucho en que es una comunidad de gente real, gente que existe, digamos. Y lo único que se comparte en esa comunidad es una especie de WhatsApp que yo lo diseñé, donde solamente hay texto. No hay imágenes, no hay video, no hay audio, solamente texto. Con el objetivo de proteger a la gente que participa de esa comunidad. Hoy en día son creo que 260 personas, algo así, que participan de esa comunidad virtual, donde la gente hace preguntas, comentarios, comparten, digamos, entre todos. Yo estoy en la comunidad también. Debo ser el único judío que está en la comunidad, el resto son no judíos, pero uno de los centros, digamos, que me pareció a mí más importante es la seguridad. Hay una serie de reglas que están ahí en la aplicación, se pueden leer. Por ejemplo, no permito que compartan números de teléfono. No, por la comunidad no. ¿Por qué? Y porque hay que tener los pies en la tierra. Lamentablemente hay mucho acoso, mucho abuso, etc. Entonces, ¿sabes qué? Teléfono, no. WhatsApp, no. Permito que compartan email. No me gusta mucho la idea tampoco, pero bueno, si una persona quiere conectarse con otra, yo tampoco soy quien para decir, no te contactes. Pero sí advierto, hay que tener cuidado, hay mucha basura dando vueltas. Es triste, pero es real. Y yo soy una persona con los pies en la tierra y me gusta ser así, directo, derechito y sin vueltas. Hay mucha gente mala dando vueltas y mucha gente que quiere hacer daño dando vueltas. Tenemos muchos antisemitas por todos los sitios. Yo también, ¿eh? Sí. Todos tenemos algún grupo fijado con nosotros, así que eso es
Eso es global, Sí, da igual que seas de lo que seas, Masortí, seas ortodoxo, sí, Chabad, Breslev, sí, te odian igual, porque sí, si una persona quiere saber si alguien es judío o es mesiánico, es simplemente ver el antisemitismo que hay. O sea, verás que al sí. mesiánico no es igual. Simplemente con verlo, hable, por ejemplo, Meyer, de una publicación y veías un montón de gente atacando, pero a los hasídicos en general. ¿No? Ellos no distinguen a ver quién es este, a ver si es de Breslev o este es de Jabá o este. A todo el mundo, da igual. O sea, ellos atacan a todo el mundo. Exacto. Hay unas preguntas de algunas personas que son Sí, justo. judías para dónde ellos en tu canal, cómo pueden navegar y la aplicación para judíos, porque me la han preguntado algunos que Sí, son judíos de aquí, de la España, de aplicación, la. sí, la aplicación para judíos se llama Jai, J-A y latina, que quiere decir vida en hebreo. Claro. Eh, Aparentemente, no sé exacto, pero aparentemente hay alguna palabra en hindú o algo por el estilo que también es así, Jai. Entonces, si uno busca solamente Jai, no va a aparecer. Busquen Pero Jai, espacio, Jai judaísmo. en castellano, ¿no? No Chai Sí, como sí, sí, en en inglés. español. J-A y latina. Sí, en Claro. español. Si buscan Jai judaísmo, ahí aparece enseguida, es todo tipo verde. Es parecida a la que se llama Bnei Noach, comparte algunos contenidos con la que se llama Bnei Noach, por ejemplo, de la parashá de la semana, o parte de los videos del canal de YouTube, comparte muchos contenidos, pero la aplicación para judíos tiene el adicional, que tiene oraciones para judíos. La aplicación de Bnei Noach tiene oraciones para Bnei Noach. La aplicación para judíos tiene oraciones para judíos, tiene cosas en hebreo también, tiene un conversor de fechas, de calendario judío y calendario gregoriano, tiene Zmanim, se llama horarios alágicos, a qué hora se puede rezar, ese tipo de cosas. Tiene una brújula para saber dónde está Jerusalén. Tiene así herramientas útiles, digamos, para cualquier judío. Está en español la aplicación. Herramientas útiles. Tiene un libro de salmos en hebreo y en español. Esa es la aplicación Jai. Después hay otra aplicación que también hice que se llama Komatz Aleph. K-O-T-M-A-T-Z Aleph. A-L-E-F. Esa aplicación en realidad es una cosa re vieja que hice para mis hijos y después fue variando, mutando y se transformó en una app con el surgimiento de los celulares. Es una aplicación en donde se explica la lectura en hebreo con la pronunciación ashkenazí, Toira, en lugar de Torah. Nada, ahí está el Aleph Beis, y Aleph y Komatz Aleph O. Es bastante buena en términos de el aprendizaje del lenguaje. No tiene muchas palabras, no tengo más tiempo de seguir desarrollándola, a pesar de que le faltan muchas cosas. Pero para Normal. empezar con el hebreo está muy bien. Está muy bien. Esas son las Y en tu aplicaciones. canal, Hay otra ahí dando vueltas, si buscan Tubia Server en la app, también hay otra dando vueltas que es mucho más específica y acotada. Es para una persona que yo quiero mucho en Estados Unidos, que necesitaba una aplicación, entonces yo se la hice. Pero no es, digamos, para todo el mundo. Tiene que ver con educación, pero ahí sí se necesita muchísimo más conocimiento de Torah, porque asume otro nivel de conocimiento y en general está orientada, es en inglés, no es en español, Twisted Parenting se llama, Twisted Parenting. Y tiene que ver con educación, con conflictos entre padres e hijos, hay un montón de videos, información, etcétera, pero es algo muy, muy específico, muy, muy acotado. ¿Ibas a decir algo? y Yo te interrumpí. la gente que va a tu canal y es judía, ¿cómo empieza? ¿Dónde empezaría? Qué buena Para que pregunta. no colapse tampoco. Sí, hay una lista. Yo me animaría a decir, el paso más fácil es sobre la parashá de la semana. Casi todas las semanas yo subo un video nuevo de la parashá de la semana. Y hay playlists, hay listas para cada parashá. Por ejemplo, la parashá de esta semana es Vayeshev. Entonces hay una lista que ya se llama Parashat Vayeshev. Ahí son tipo 8 o 10 videos de diferentes años de explicaciones sobre la parashá de la semana. Este es un lugar en donde empezar. Esto sirve también para no judíos de la misma manera. Otro lugar, hay una lista que se llama Discursos en Yiddish. Así se llama la lista, Discursos en Yiddish. Que es engañoso el nombre, porque no son discursos en Yiddish, son discursos en español. Es todo en español. Hay un solo video que hice en Yiddish, una persona que me pidió que lo haga en Yiddish, qué sé yo no soy experto en Yiddish, entonces dice una clase en Yiddish para que me deje de molestar. Ahí la tenés, toma, disfrutala. El resto está todo en español. Discursos en Yiddish son discursos hasídicos
del Rebbe anterior, entre el año 1941 y 1945, que originalmente el Rebbe anterior los escribió en Yiddish para ser publicados en una revista de publicación entre esos años en Brooklyn. Después esa revista dejó de ser publicada y se terminó, digamos, la cosa. Esos discursos yo los leo en español, no en Yiddish, y son discursos, la gran mayoría, no todos, tipo 40 y pico, 43, 44 discursos, la gran mayoría son simples, porque era una revista, fueron escritos para una revista, una publicación de alcance masivo, y la gente no sabe mucho hasidismo como para dar conceptos muy profundos. Entonces, en general son discursos de un nivel de complejidad más bajo. Ese es un buen lugar para empezar también, para empezar a ver de qué se trata el hasidismo. Alguno que otro discurso es un poco más complejo, y yo hago el esfuerzo, digamos, de explicar de la mejor manera posible lo que yo entiendo, lo que yo sé, etc. Ese es otro lugar para empezar. Si están interesados en Talmud, empezaría por Makot. Hay una lista de Talmud en español, están todos los videos de Talmud. Empezaría por el primero, digamos, la primera clase de Makot, en donde yo hago una introducción a qué es el Talmud, cómo funciona el Talmud. Esa la he seguido yo, la lista de reproducción la he seguido yo, la de Talmud la he seguido yo, porque hay más libertad que la Parashá, que yo estoy haciendo vídeos en YouTube, pero yo la lista la tengo recomendada porque yo la veo, o sea, la tengo más, la puedo ver en cualquier momento, porque como tengo que hacer yo también vídeos, pues no puedo estar ahí a ver cuándo está la Parashá, porque hay además el horario también, algunas veces también aquí es Shabbat, del otro lado no, etcétera, etcétera. Hay unas preguntas de algunas personas que han dicho, que no tampoco te quiero quitar tanto tiempo, que algunas personas me han dicho cuántos libros hay de Chabad que sean alcanzables, vamos, en español, me refiero, de alguien que quiera profundizar, que ya tenga un estudio así más o menos, que diga, quiero estudiar de Chabad, no aparte de no Talmud o Zohar, sino Chabad, aparte de tus libros de Tanía, no sé, cartas del Rebbe, Bueno, lo mejor que pueden hacer, se me ocurren dos cosas. Yo escribí otro libro, que todavía estoy en medio de escribir la segunda parte, sobre Teilim, sobre los salmos. Es una traducción de los salmos, y después de cada salmo hay una o dos, a veces tres, explicaciones hasídicas sobre algún versículo de los salmos. Ahí es un buen lugar para empezar también, para entender qué es Chabad, porque yo diría el 90 o 98% de las explicaciones surgen de textos de Chabad. Entonces ahí uno puede ver de qué se trata sin complicarse la vida demasiado, porque las explicaciones fueron escritas para que sean lo más simple posible dentro de lo que yo podía hacer. Pero ante la respuesta a la pregunta que me planteás, yo recomendaría entrar en un sitio de internet que se llama kehot.com.ar, KEHOT.com.ar. Esta es la editorial de Chabad en Sudamérica, en español. Obviamente hay el mismo nombre en Estados Unidos, pero es en inglés. Me preguntás en español, es la editorial Kehot, y ahí hay un montón de libros. Podés comprar el Tanya original, la traducción en español del texto original. Hay un montón de libros, más fáciles, menos fáciles. Tenés el libro de la Torá misma con comentarios del Rebbe, con comentarios. En realidad no es que el Rebbe haya hecho comentarios a la Torá, sino que otro rabino extrajo de las diferentes charlas del Rebbe y las compiló según el orden de la Torá. Hay muchos libros ahí para entender qué es Chabad. Igualmente, para cualquier persona, principalmente judío, en particular ahora estamos hablando de términos de judíos, cualquier persona que quiera saber lo que es Chabad, le recomiendo buscar en su ciudad, en su lugar en donde vive, al rabino de Chabad, en su ciudad, y acercarse. No hay que tener miedo, no mordemos, no picamos, no cobramos, no hay ningún problema. Hay que acercarse, decir, hola, soy judío y quiero aprender. Eso me parece que es la mejor forma, más allá de los libros. Porque como dijimos antes en la introducción del Alter Rebbe en el Tanya, si uno está confundido, tampoco va a ser tan fácil leer los libros y saber de qué están hablando, qué significa, cómo se aplica a mí. No es fácil. Entonces lo mejor es acercarse. No hay que tener miedo. Hay una pregunta así más, curiosa, que dicen que por qué no usáis peyot y los de Breslev les han visto con peyot. Dicen que por qué no usáis peyot
y por qué en Breslev los han visto con peyot? Lo he visto ahí arriba la pregunta. Sí. Ok. La respuesta es muy simple. Yo tengo peyes también. ¿Qué significa peye? Peye significa el costado. Esa es la traducción de la palabra en hebreo PA. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué se llaman así? Porque la Torah misma dice: no te cortes los bordes de tu cabeza. Maimónides explica que antiguamente había grupos idólatras que se rasuraban toda la cabeza, se pelaban totalmente. Entonces nosotros, esto es lo que explica Maimónides, nosotros los judíos no nos pelamos, yo soy pelado igual, no me pelé, soy pelado genéticamente hablando, no sé cómo se dice. Pero peyot es el costado de la cabeza. Esto es peyot. ¿Cuándo se considera que la persona tiene peyes? Cuando vos podés agarrar el pelo que está a tu costado. Si está cortado tan chiquito que no puedes ni agarrarlo, se te pasó la mano, te cortaste los peyes. Esto es punto número 1. Porque peye, en realidad, de vuelta, es un idishicismo, no sé cómo se dice, de PA, que es en hebreo, peye, así dice en yiddish. Significa, de vuelta, lágicamente no cortarse los costados de la cabeza. El Arizal lo escribió nada, sus estudiantes escribieron que los pelos al costado de la cabeza no deberían ir por debajo de la oreja. Es una cuestión mística, no deberían ir por debajo de la oreja. De hecho, en mi canal tengo un video sobre los peyes también. ¿Qué son los peyes? Entonces, en Chabad somos estrictos con eso, y los pelos que están al costado de la cabeza no van por debajo de la oreja. Por eso no tenemos peyes largos, como están acostumbrados a ver algunos. Exactamente. En otros Hasidim también. Satmar también tiene los peyes largos, etc. Escuché una vez, no sabría decir en qué texto está, porque no soy estudioso de Breslov, pero escuché una vez que el Rebbe Nachman dijo que va a sacar a su Hasidim de los castigos y purgatorios de los peyes. ¿Ok? Entonces los Hasidim de Breslov tienen peyes. Peyes largos, quiero decir. Esa es la respuesta, básicamente. En Chabad no usamos los peyes largos. Usamos peyes, pero no largos. No. Se entiende perfectamente. Hay una pregunta que a mí me han hecho mucho, pero quiero que la respondas tú, porque la gente, claro, dependiendo de qué tipo de judíos ve, porque algunos ve a filosofía, a Yaakov, que es ortodoxo, ¿Sí? o ven a Masortis o reformistas, etcétera, etcétera, y ven que en el mundo, me lo han dicho por Instagram o por aquí, que la gente ve la barba, ¿no? Que tiene la barba larga. Sí. Y evidentemente esto del puente físico, espiritual, la barba, etcétera, el Zohar. Explica mejor tú, Raf, qué es, por qué la barba en ¿Por qué la barba? Okay. Hay un video en el canal que se llama así, ¿qué es la barba? tengo un video sobre esto también. Es una pregunta clásica. Ok, vamos paso a paso. La Toira dice, el texto de la Torah dice, Parshas Kiseitze, si no me equivoco, que está prohibido para el judío rasurarse la barba. El Ben Noyaj no tiene prohibido rasurarse la barba, solamente una prohibición bíblica de la Torah para los judíos, rasurarse la barba. ¿Qué significa rasurar? Significa pasar la gilet, el cortante, por la cara, literalmente, cortante por la cara, de manera tal que quedó lisito, así como estaba la frente, está lisito en el costado. Eso está prohibido por la Torah, para los judíos, 100% prohibido. Pero, desde la perspectiva bíblica, cortarse la barba, puede ser con tijera o puede ser con alguna otra cosa, digamos que no corte de raíz el pelo, eso no está prohibido. Sí, que no sea una cuchilla o que exacto, no solo tenga... Exacto. Eso no está prohibido bíblicamente. Paréntesis, el Tzemach Tzedek, el tercer rebbe de Chabad, tiene toda una explicación larga en varios lugares sobre la Gemara, el Talmud en Makois, que justamente habla de esto, de cortarse la barba. Para el Tzemach Tzedek es una prohibición bíblica recortarse la barba. Es una opinión del Tzemach Tzedek, y por eso los Hasidim en Chabad no nos recortamos la barba. Está así todo desordenada, todo hecho un lío. ¿Qué problema hay? Esto es la respuesta alágica. De vuelta, resumen. Bíblicamente está prohibido rasurarse. Llamamos rasurar a pasar la gilet, el cortante por la cara. Bíblicamente está permitido recortarse. Chabad sigue a su rebbe, el tercer rebbe de Chabad, que dice que está bíblicamente prohibido recortarse la barba también. Ok.
¿Qué representa la barba? La barba representa los 13 atributos de misericordia divinos. Y el dejarse la barba fluir, digamos, correr naturalmente, representa cómo esos atributos se proyectan desde lo más profundo del cráneo, así se llama, Kabbalah, Gulgolta, no importa, y desciende para influir sobre el corazón. Entonces, cuando la persona se corta la barba, lo que simboliza es, estoy cortando el flujo de energía desde lo más profundo, la voluntad divina, lo que sea, hacia mi corazón. Dicho de otra manera, estoy cortando la influencia de lo intelectual sobre lo emocional. Eso es lo que representa la barba. De acuerdo a Kabbalah, está prohibido cortarse la barba. Prohibido totalmente. Ay, la gente ve Mekubalim, entre comillas lo digo, en internet, en YouTube, con la barba recortada. Ok, que me muestren en el Zohar donde dice que se puede recortar la barba. No, al contrario. Por eso, todo lo contrario. Entonces es una especie de contradicción en términos. Es como cortar un puente. El Zohar también, cortar un puente. Como cortar un puente entre... Sí, totalmente. Totalmente. Esa es la idea de la barba. Hay una pregunta que dice, que la han repetido 2-3 veces, que es ¿por qué no tiene Rebbe actualmente Chabad? O sea, ¿por qué no hay un Rebbe Chabad? Ok, yo respondería a la pregunta con otra pregunta. Bien, Yiddish. ¿Breslev tiene Rebbe o no? No. Bueno. ¿Viste que no era tan fácil? Líder, ¿no? Entre comillas, ¿no? El Rebbe, el Zohar dice, esto está en el Alter Rebbe lo escribe en el Tanya también, Nigres HaKodesh, el capítulo 27, 28. El Zohar dice, Tzadiko dispater ishtakach v'kulo almin yatir mi bechayoy. Un tzadik que fallece se encuentra en todos los mundos, incluso en este mundo material, más presente que en vida. Más presente que en vida. El Rebbe es el Rebbe. Ay, falleció. Sí, señor, falleció. Hay una desconexión entre el cuerpo y el alma. Pero el alma no fallece nunca. Y hoy en día en Chabad no hay nadie que siquiera se anime a autoproclamarse Rebbe o a llenar ponerse los zapatos, por así decir, es una forma de decir, ponerse los zapatos del Rebbe y sentarse en la silla del Rebbe. Nadie. Jamás. El Rebbe mismo dijo que esta es la última generación antes de la venida de Moshiach, y estamos todos los días esperando la venida de Moshiach. Entonces no es que no hay Rebbe, sí hay Rebbe. ¿Falleció? Sí, falleció. Pero el Rebbe está igual. La Neshama, el alma del Rebbe está igual. La forma en que se multiplicó Chabad a partir del 94 hasta el día de hoy es impresionante. Impresionante. Entonces, ¿de dónde sale toda esa fuerza? Porque tenemos un Rebbe. Y así como un Breslav te va a decir, el Rebbe Nachman es el Rebbe. ¿Qué dudas hay de esto? Jabatik te va a decir, el Rebbe es el Rebbe. No hay dudas de esto. No es que no hay un Rebbe, sí hay un Rebbe. Y lo interesante de todo esto es, y el Rebbe lo mencionó muchas veces, porque el Rebbe anterior hablaba de esto, y el Rebbe era un Josid de su Rebbe, del Rebbe anterior. Una persona que quiere conectarse conmigo, decía el Rebbe anterior, ¿sí? No lo digo yo. Una persona que quiere conectarse conmigo, lo que tiene que hacer es estudiar mis discursos hasídicos y pasar tiempo con mis hasidim. Esa es la conexión al Rebbe. ¿Esto lo podés hacer con nuestro Rebbe, digamos, Rabbi Menachem Mendel, Schneerson? Sí, claro. Puedes estudiar los discursos hasídicos del Rebbe y podés ir a Farbrengens, de reuniones hasídicas de los hasidim del Rebbe. Esto es conectarse con el Rebbe. Hoy en día lo que hacemos los hasidim en Chabad es vamos a la tumba del Rebbe, que está enterrado en Queens, en New York, y nos conectamos con el Rebbe. Como visitar la tumba de cualquier tzadik. Y esto es algo milenario. Una pregunta que es, la reunión que tenéis, porque ya sabéis que han utilizado Chabad ahora mismo como para Yanuka, para decir que estáis reunidos, ¿no? Porque estáis como presentando al Mesías. Nada, para que explicaras las reuniones que hacéis en Chabad, que tú ibas a venir antes, pero tenías una reunión y por eso has tenido que hacerlo posteriormente. El Kinus Ashluchim, la reunión de rabinos. Okay. Todos los años el Shabbat anterior al mes de Kislev, se llama Shabbat Mevorchim, el Shabbat que bendice al mes de Kislev, toda la historia no importa ahora, en New York, donde está la central de Chabad en Estados Unidos, la central de Chabad en todo el mundo, quiero decir,
nos reunimos, la mayoría diría yo, a veces alguno no puede ir, lo que sea, de rabinos de Chabad a lo largo del mundo. Nos reunimos en New York, pasamos un fin de semana juntos, con charlas, con workshops, con capacitaciones, pasando el tiempo juntos. Esta es la reunión de rabinos de Chabad. Hoy por hoy son como 5.000 personas más o menos, a lo largo de todo el mundo, desde los lugares más inhóspitos, en Ghana, en Hong Kong, en Taiwán, en todos lados hay rabinos de Chabad. En China también hay, en la India hay, en todos lados, literalmente. En Madrid, en Barcelona también hay, en todos lados. Entonces nos reunimos, separamos un poco de tiempo para nutrirnos unos de los otros, intercambiar ideas, ver viejos amigos que uno no los ve durante todo el año porque está en su lugar trabajando, etc. Esta Te vi es con, la reunión de rabinos en New York. Sí. yo te vi con Tomer, de Claro, Tomer Ecuador. Rotten de Ecuador. Sí. Sí, te vi, ahí estuve viendo. Entonces, no es una reunión para presentar a Yanuka, ¿no? Entonces, No, no, te digo la verdad, lo que pasa es que la gente no sabe. Y es bueno que sacás el tema, la gente no sabe. Sin desmerecer a nadie, Has Shalom, Dios libre y guarde, lo que la gente anda diciendo, que Yenuka y Moshiach y qué sé yo, los únicos que dicen esto son los canales cristianos, los únicos que lo dicen. Dentro del judaísmo es un rabino más, evidentemente el tipo sabe muchísimo y tiene una memoria prodigiosa, Baruch Hashem, gracias a Dios, pero fuera de su círculo cercano, nadie lo conoce. Perdón que lo diga así, pero a mí tampoco me conoce nadie, así que no tengo vergüenza de decirlo. Nadie lo conoce, no tiene un valor mundial como la venida del Mesías, el Mashiach, nada, nada. Y si le preguntan a él, seguro que va a decir que están meyuguen, están locos los que hablan así. Seguro. Los canales cristianos que están esperando la segunda venida y yo qué sé, y están esperando que venga el anticristo antes de que venga el Cristo y toda la basura, etcétera, etcétera, dicen, oh, mirá, llegó un tipo que sabe mucho, ese es el Mesías de ellos y ahora va a venir el nuestro. No, de ninguna manera, de ninguna manera. De vuelta, fuera de su círculo de conocidos y su círculo de influencia, que puede ser más grande o más chico, pero no debe ser más de 1.000 personas, fuera de ese círculo, nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Raf, explica en un minuto, si puedes, el título de Yanuka, porque la gente cree que es una especie de que es un rabino número uno, o sea, es como... Ellos creen que No, es un título especial, para que lo entienda la gente, porque yo he visto canales de cristianos que dicen, tiene el título que solo se puede dar a él, que no sabía de dónde hace... Están así. Entonces, para que lo explicara, no, es muy curioso, es no, muy curioso. no conozco toda la historia, esa es la verdad, no conozco toda la historia, pero tengo entendido que este rabino tiene algún impedimento, alguna dificultad física, motriz o algo por el estilo. Entonces es bajito, es más chiquitín, digamos, de lo que uno esperaría de un adulto común y corriente, entonces lo llaman el niño, y el nunca quiere decir niño en arameo, y nunca quiere decir niño. En el Zohar aparecen yenukas, aparecen niños, que no saben el nombre de estos niños, que eran prodigios, y sabían cosas, y veían cosas, y en el Zohar aparecen estos personajes diciendo cosas, y los rabinos dicen, wow, mira este pibe, todo lo que sabe. Entonces, ¿por cuánto este otro rabino? Por lo que sea, no sé, no conozco el detalle, pero tiene algún impedimento físico, anda en una silla de ruedas, es más bajito, es más chiquito, le dicen el niño. Pero no, no es un título que signifique nada especial. Si algún loco considera que yo sé algo y me empiezan a decir, y nunca el niño, me va a molestar. Disculpame, tengo 48 años, soy pelado, ando más gordo, más flaco, no importa, pero ando en mis dos piernas y no soy un niño. Uno siempre tiene que conservar su espíritu de niñez, todo lo que quieras, pero llamarme niño a mí es una burrada. Perdón, no soy un niño. Tengo 10 hijos, estoy casado, tengo una familia, no tengo nada que ver con un niño. Entonces a este rabino lo llaman así porque es bajito, nada más. No más que eso, no significa nada. Cero de importancia como título. Raf, hay un concepto que también para que la gente que seguramente habrá visto canales cristianos o hay confusión por ahí, hay algo que se llama los Adikin Ishtarim, los 36 justos. ¿Puedes explicar un poquito para que la gente entienda? Porque dicen siempre que hay ocultos, que entre uno de ocultos es el Mesías, y para que la gente entienda un poco Ok, mejor ese apartado. ok. Déjame hacer una pequeña introducción minúscula y después volvemos a los tzadikim nistarim.
Esto es mi perspectiva, reconozco que hay otras perspectivas y dentro del mundo kosher, de vuelta, reconozco que hay otras perspectivas. ¿Todo bien? Yo soy yo. Y me cuesta mentir, no me gusta, no está permitido, Mitvar Sheker Tirja, que es un versículo, hay que alejarse de la mentira, y es mi perspectiva personal. Lo repito para que nadie se ponga nervioso tampoco. Hay mucho, principalmente los videos que uno ve en YouTube y la mala información que anda dando vueltas, hay mucho de, entre comillas, a propósito, misticismo sobre el judaísmo. Mucho de magia sobre lo que es el judaísmo. Mucho de, qué sé yo, estábamos charlando Lik Levi y Tuvia y de repente Tuvia hizo así con los brazos y Lik Levi empezó a levitar. Y se fue para arriba y empezó a volar y después, no sé, Tuvia dijo bla, bla, bla y se volvió rubio. ¡Uy! Tuvia tiene superpoderes. Vamos a bajar a la tierra, vamos a poner los pies sobre la tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Sé una buena persona, no mientas, no robes, no hagas daño. Dios quiere cosas muy, entre comillas lo digo, básicas de todos nosotros. Digo entre comillas básicas porque suena muy fácil, pero después al final no es tan fácil. Ser buena persona, no engañar, no mentir, etc. Suena fácil, pero no necesariamente es tan fácil. Toda la pantalla mística, mágica y fantástica que le ponen al judaísmo, señores, déjalo a un costado. Eso no es la esencia del judaísmo. Lo dice Pirkei Avot, lo dice la ética de nuestros padres, Amaise hu ha'ikar, lo principal es la acción. En Yiddish se dice, Sein a Mensch, sé un buen tipo. Hombre, mujer, es lo mismo, ¿sí? Sé un buen tipo. Punto. Cumplir los preceptos, punto. No, pero si en realidad, como decíamos antes, yo digo 3 veces Gesed y cierro los ojos y pienso en un Maguen David con la letra Aleph en el medio, yo voy a tener mucho dinero. Discúlpame, pero eso no es judaísmo. Está escrito en algún lado, yo qué sé, puede ser que sí, que el Zohar acá a la vuelta y en la página que está atrás y detrás del otro, parecido a esto. Pero eso no es el objetivo del judaísmo. Porque eso suena más a usarlo a Dios en mi beneficio que servirle a Dios. Es como agarrarlo a Dios de los peyes, ¿entendés? Yo quiero tener mucho dinero. Oh, ¿sabes qué? Estudié en el Zohar, que si digo abracadabra, voy a tener mucho dinero. Entonces estoy todo el día, abracadabra, abracadabra. ¿Eso es servicio a Dios? ¿Te parece que de eso habla el judaísmo? No. Entonces, volvamos, esto como introducción. A mí no me gusta todo ese tipo de cosas. Incluso, no lo digo yo, están los textos. El Ben Ish Hai habla de estas cosas también. El Ben Ish Hai era un Mekubal gigante, ¿sí? Gigante, año 1860, por ahí. Uno de los gigantes de la mística judía. Y sin embargo, escribió libros de Halajá también, ley. Van de la mano, una cosa va junto con la otra. No podés ser un místico de la Torá y comer chancho. La Torá dice que no se puede comer chancho para los judíos. Los judíos pueden comer todos los chanchos que quieran. Pero el judío no puede. Entonces, no, yo soy místico y en realidad elijo Chao, te fuiste al tacho. No es así. No es así. Entonces, todas las historias que aparecen en el Talmud, todas las cosas fantásticas. El Talmud dice, por ejemplo, que Reish Beis Aleph, Robe lo invitó a Rabbi Zeira una vez a pasar Purim juntos. La fiesta de Purim. En la fiesta de Purim la gente toma alcohol y yo qué sé cuánto. Y el Talmud cuenta, se levantó, así está escrito, se levantó Robe, estaban compartiendo una comida, se levantó Robe y lo degolló a Rabbi Zeira. Agarró un cuchillo y le cortó el cuello a Rabbi Zeira. Estaba medio borracho, qué sé yo. Y al otro día se levantó Robe, se despertó de la resaca que tenía de todo lo que tomó y lo vio a su compañero Rabbi Zeira tirado en el piso, muerto. Y Robe dijo, oye, ve, ¿qué hice? Lo revivió. Así es el Talmud, lo revivió. Y al año siguiente, Robe lo volvió a invitar a Rabbi Zeira a pasar juntos la fiesta de Purim. Rabbi Zeira dijo, discúlpame, un milagro no pasa 2 veces. Ya me mataste una vez, me reviviste, no sé qué onda. Yo no me meto más en esto, disculpa. Te pones esta historia y la puedes interpretar de muchas maneras. La puedes interpretar en forma literal. Robe agarró un cuchillo y lo mató a Rabbi Zeira. Perdón, cuán borracho podés estar. Estamos hablando de Robe, que no es que era un rabinito que sabía Aleph Beis.
aparece miles de veces en el Talmud. Y es una autoridad total en el Talmud. Casi siempre gana todas las discusiones. Y un tipo así se olvidó que no se puede matar. ¿Cuán burro podés ser que no sabés que uno de los 10 mandamientos es no asesinar? ¿Cuán burro podés ser? ¿No sabés ni los 10 mandamientos? ¿Y estás hablando de Robe? Gigante del Talmud. Entonces, ¿qué quiere decir que lo mató? Ah, porque estaba borracho. ¿Cuán bestia podés ser que te emborrachás como se emborrachó Lloyd, que termina teniendo intimidad con sus hijas? ¿Cuán bestia podés ser? De poder leer la historia así literal o podés decir, bueno, estamos hablando de alguna otra cosa. Y hay toda una explicación mística de qué significa lo que pasó con Robe y con Rabbi Zeira, qué significa que lo mató, que no lo mató, más allá de la explicación. Lo que quiero decir es, señores, no anden buscando estas medicinas fantásticas en el judaísmo, donde la mística y qué sé yo, y yo voy a hacer 3 clics con el mouse y voy a tener $100 en el bolsillo. Eso no es judaísmo. Olvídate. Eso como introducción. Eso como introducción. Ahora, me olvidé lo que iba a decir. Hice tanta introducción que al final... De los tzadikim Nistarim, de los 36 justos. Los tzadikim Nistarim, gracias. Al respecto de los tzadikim en particular, ¿quién sabe qué es un tzadik y no es un tzadik? Hay que estudiar Tanya, el capítulo 10 de Tanya explica ampliamente lo que es un tzadik. Que están ocultos, que no están ocultos. El Talmud dice que son 18, dice que son 36, dice que son miles. Y que hay uno sobre el cual se sostiene el mundo. ¿Quién es? Bueno, yo no soy, eso te lo garantizo. Pero, ¿qué sé yo quién es? Lo que uno tiene que siempre tener en mente, el enfoque, y por eso hice toda la introducción que hice, ¿qué saco yo para mejorar mi relación con Dios a partir de lo que estudié? Entonces, ¿es realmente importante saber quiénes son los 36 tzadikim? ¿Y quién es el tzadik que sostiene al mundo entero? Disculpame, ¿sos una mejor persona? No, pero ¿sabés qué pasa? Yo ahora sé que Jaime Yankel Ben Moishe es el tzadik de la generación. Volviste a tu casa, tu esposa quemó la comida y le pegaste. ¿Cómo le pegas a tu esposa? Sos un bestia, bruto. No se pegan las mujeres. Está prohibido. No, pero en realidad yo sé quiénes son los tzadikim. Entonces no sirve para nada saber quiénes son los tzadikim. ¿Por qué no dejas de pegarle a tu esposa? No importa quiénes son los tzadikim. No le pegues más a tu esposa. Deja de robar, deja de mentir. No, pero los tzadikim están ocultos. Y seguramente abajo del colchón de mi cama hay un tzadik. Pará, ¿qué tzadik? Yo qué sé. Los tzadikim sabrán quiénes son ellos. No te preocupes, ellos saben quiénes son. Vos ocupate de ser un buen tipo. Entonces, no hay que meter la cabeza donde no sacas nada útil de ahí. No sacas nada útil. Pero a la gente le encanta. ¿Quiénes son los tzadikim? ¿Quiénes son los mekubalim? Mátala, ¿qué mekubalim? Mekubalim. Los mekubalim no hacen videos en YouTube. Los mekubalim están en Bnei Brak, están en Mea Shearim y son inaccesibles. Y no se las dan de mekubalim tampoco. Hay una frase clásica: el que no sabe del tema habla del tema, el que sabe del tema hace silencio. Si realmente sabes del tema no vas a decir nada. Y si no sabes del tema, vas a hablar todo el día de esto, para que la gente piense que vos sabés. No. Raf, hay una cosa que, aprovechando tu presencia, que últimamente está de moda, que es el tema del Pardés, que te iba a hablar sobre cuando Sí. Rabbi Akiva en Yevamot 62 ve a, Sí. ya sabes, en el Pardés, Rabbi Akiva. Explica un poco porque lo están utilizando un poco para desviarlo hacia un lado más bien cristiano, el alcanzar el Pardés y tal, para que explicaras eso, que la gente no entiende muy bien qué significa el llegar al Pardés, que no lo saben o no lo entienden, para que si lo pudieras explicar. Bien. Sé que es una clase extensa, pero sí, así hay un video en el canal sobre el Pardés. Sí, mira. Bekitsun, en resumen, hay 2 perspectivas de qué es esto. Primero que nada, Pardés significa campo. Pardés es un campo plantado. Y en realidad son acrósticos de 4 palabras. Pshat, Remes, Drush y Soit. Son 4 formas de entender y leer, digamos, la misma Torá. Pshat significa sentido simple, Remes son alusiones, Drush son como alegorías y Soit son los secretos de la Torá. El Talmud que vos citaste dice: Arba Nichnusul Pardes. Hay 4 personajes en nuestra historia que entraron en el Pardes. Rabbi Akiva fue uno de ellos. Tenés Ben Azai, tenés Ben Zoima
y el Rabbi Elisha Ben Abuya, si no me equivoco, Elisha Ben Abuya, Elisha Ben Abuya y Rabbi Akiva. Esos son los 4. De vuelta, Shimon Ben Azai, Shimon Ben Zoima, Elisha Ben Abuya y Rabbi Akiva. De los 4 que entraron, uno solo salió bien. Rabbi Akiva. Uno se vuelve loco, otro hereje. Sí. Y el otro se mata. Sí, el otro se mata y Rabbi Akiva fue el único que entró y salió en paz. Y ahora explico qué es esto. En el pensamiento jasídico decimos que por cuanto entró para salir, entonces le fue bien. Le fue bien. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el Pardes? ¿A dónde entró? Entró en el conocimiento de la mística del judaísmo, en la percepción de la presencia de Dios en la tierra. Lo podés ver de diferentes maneras. ¿Querés decir un trance místico? Ok, qué sé yo. Decir un trance místico. ¿Eso quiere decir que nosotros tenemos acceso a eso? En la mayoría de los casos no. ¿Por qué? Porque se requiere de un nivel espiritual muy elevado, se requiere de muchos conocimientos, se requiere de una purificación física, espiritual muy fuerte. Y la mayoría de nosotros no estamos en ese juego y no tenemos por qué estar en ese juego. Esto es lo más importante que hay que entender. Si no está a nuestro alcance, es porque no es para nosotros, así de sencillo, así de simple. Yo, personalmente, Tubia, no tengo dinero para comprar una Ferrari. No tengo el dinero, ¿qué voy a hacer? Quiere decir que no es para mí. No es que yo tengo que sufrir toda mi vida porque nunca tuve una Ferrari. ¿Sabes todos los seres humanos en el mundo que no tienen Ferrari? Son pocos los que tienen. Por lo que sea, no importa. Dios nos eligió para tener una Ferrari, un Maserati, un Bugatti, qué sé yo, qué cosa. Yo no. Entonces tengo que ser feliz. Porque no es para mí. Todo lo contrario. En lugar de sufrir porque no lo tengo toda mi vida, sé feliz. Porque Dios te está marcando claramente el camino. Por ahí no va. Porque no tengo cómo comprarlo. Entonces no es para mí. Lo mismo pasa con el Pardes. El Pardes significa la percepción de la presencia de Dios y cómo eso se relaciona con mi vida material aquí abajo. Eso es el Pardes. Entonces, si solamente entro a la mística judía para saber cosas de Kabbalah y mística, yo qué sé cuánto, estás con los otros 3 personajes, que uno se volvió loco, el otro se volvió un hereje. No entendiste la intención. La intención es salirse de ahí, es decir, poder aplicar toda esa mística en el día a día. Pero no porque yo me cierro los ojos y pienso en la letra Zayn dentro de un Maguen David. No, el Maguen David ni siquiera es una cosa tan yiddish, tan judía como la gente piensa. Ni siquiera es nuestro símbolo. Ni siquiera es eso. Es un símbolo que otros impusieron sobre nosotros. Lo más feo que hay. Cuando otros dicen, vos sos esto, pero yo no soy, vos sos esto. Yo decreté que vos sos esto. ¿Quién sos vos para decir lo que yo soy? Entonces, no hay que volverse loco con estas cosas. No sé qué dicen los cristianos sobre el tema, me llama la atención, pero no tiene nada que ver con los cristianos. Es algo así como que para alcanzar a Jesús tienes que alcanzar el Sod, ¿no? Por eso expuse precisamente de que para alcanzar el conocimiento, el secreto, pues es lo que les pasa a todos ellos. Por eso lo saco, es porque están... Sí, qué lástima. Esto, hay que alcanzar el Sod, el nivel Sod, para poder entender las cosas, ¿sabes? Es algo así... Justamente, precisamente el Talmud justamente dice lo contrario, que no se busque el alcanzar el Sod, precisamente. Sí, sino sí, no es por ahí el camino. Porque entró en paz, no buscando... Sí. Exacto. Y hay una cosa que hay algo que la gente, bueno, en mi canal me ha preguntado mucho, porque también lo han visto en el tuyo, que es el término de Dios de Jabaye, que la gente no sabe de dónde viene o qué es, porque cuando lo escucha, pues se confunde. Es para que explicarlo, porque yo también lo he explicado un poco, bueno, he hablado de ello, pero la gente no lo entiende mucho, el tema de, bueno, pues el Nim, la luz, Ein Sof, la luz infinita, si no, tal. Pues la gente se pierde un poco. Es más sencillo de lo que parece. Me parece que ya que sacaste el tema, vale la pena mencionar la mayoría de las traducciones de la Torá, lo que la gente llama la Biblia, qué sé yo, la gran mayoría de traducciones que andan dando vueltas son cristianas y son literalmente basura. De la A a la Z, basura. De la primera página hasta la última. Jehová no existe, no es un nombre de Dios. Yahvé no existe, no es un nombre de Dios. No tiene nada que ver.
es una total error dirigirse a Dios de esta manera. Que Jehová te bendiga. Es como que yo diga que mi perro, que se llama Gila, te bendiga. Cualquier cosa, no tiene ningún significado, nada. Ahora bien, dicho esto, la palabra Havaye tampoco tiene ningún significado. Cuando uno reza a Dios, si no reza en hebreo, en español, qué sé yo, está todo bien, pero uno dice, Dios, mi Señor. Paréntesis, he visto gente, aprovecho ya que sacaste el tema, me parece interesante mencionarlo, que dice que está mal decir la palabra Dios, porque surge de Zeus, el griego, el dios de la mitología griega, qué sé yo. La verdad es que es un error también. La palabra Dios es una palabra en el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, digamos que la autoridad de lo que es el lenguaje español. Después los argentinos tenemos nuestra pronunciación, los chilenos, los mexicanos, ok, eso está todo bien, pero todos estamos de acuerdo, nos guste o no nos guste, que la Real Academia Española define lo que es el español. Si querés hablar inglés, habla inglés, sé feliz, pero el español, la Real Academia Española. Nadie puede discutir esto. Si vos vas al diccionario de la Real Academia Española y dice que la palabra Dios, D-I-O-S, significa un ente todopoderoso, yo qué sé, póngale la traducción que quieran, pero eso es lo que significa esa palabra. Si la Real Academia Española, yo no soy experto en español ni nada por el estilo, pero hubiese elegido la palabra pirulo y hubiesen dicho pirulo significa un ente todopoderoso, creador del universo, todos estaríamos diciendo la palabra pirulo refiriéndonos a Dios. Pero por alguna razón, de vuelta, yo no soy experto en español, la Real Academia eligió la palabra Dios. ¿Puede ser que tenga alguna conexión y alguna relación con Zeus? Puede ser. No. ¿A mí qué me importa? Es por la luz. Es porque ellos, bueno, el concepto Dieu, que es en indoeuropeo, es como un ser de luz. Okay, y como Zeus es el dios del trueno, pues, pero, no lo sabía eso. Bien. o sea, comparten alguna raíz lingüística, pero no es el significado, en verdad. No tiene nada que ver en castellano ni en latín. Dieu con Zeus. Simplemente lo hacen así, como una correlación, pero bueno, la correlación puedes hacerlo con cualquier dios, me refiero. Un dios tiene que ser un sobrenatural, un ser de luz, etcétera, etcétera, me refiero, que al final hace la relación que quieras, o sea. Pero ellos lo dicen en base a eso, pero Zeus no tiene relación con el latín, que es Deus, con Dieu, por ejemplo. Bien. Tiene nada que ver. Bien. Es porque ellos quieren aparentar más piedad que un judío, me refiero, al final, es lo que están diciendo. Porque hay gente que pone un guioncito, que a mí me lo han dicho, hay que poner guión la O, ¿sabes? Porque si no, tal. Van por ese lado. Van por ese lado. Porque no se dice el nombre de Dios, con Dios también hay que ponerle un guión. Sí, sí. Cuando uno escribe en un texto, en papel, sí, es correcto. No se puede escribir toda la palabra para que después se pueda tirar el papel y qué sé yo. Pero en el hablar de todos los días uno hace referencia al Señor, del mundo, el creador del universo. Está bien decir Dios, ¿qué problema hay? Bien, Tzetzavaye también es una palabra inexistente. No significa nada. ¿Por qué la usamos? Porque hace referencia a Dios en su expresión de todopoderoso, infinito. Porque el nombre de Dios que aparece en la Torá en montones de veces es un nombre de 4 letras, tetragramatón, y una yud, una hey, una vav y una hey, que no tiene pronunciación. Hoy no conocemos esa pronunciación. Entonces no es que yo estoy diciendo, yo soy un mekubal, y yo sé, pero no te lo quiero decir. No lo sé, no lo sabe nadie. Quizás algún meshugene en Mea Shearim puede ser que tenga una tradición sobre cómo se pronuncia. Yo no lo sé. Y te garantizo, 99,9% periódico de los judíos no saben cómo se pronuncia el nombre de Dios. Ok, ¿y qué representa el nombre de Dios? Ese nombre de 4 letras. Esto está en el Shulchan Aruch, en el código de judía. Haya, hoive, veie. Fue, es y será. O sea, Dios trasciende el tiempo. ¿Pero cómo puede ser? Bueno, es infinito, trasciende el tiempo. Eso es Dios. Eso es lo que llamamos Dios. Entonces, de ahí que sale este nombre, digamos, Havaye, que lo único que quiere decir es un simbolismo. Podríamos haber elegido la palabra pelota, pero bueno, eligieron Havaye porque tiene relación con Havía, existencia. Haya, hoive, ie. Las palabras, digamos que las letras, perdón, están relacionadas. Entonces usamos el nombre Havaye
para referenciar el nombre inefable de Dios que no sabemos cómo se pronuncia. Entonces decimos Havaya. Principalmente, y esto es importante, principalmente cuando uno está estudiando y aparece ese nombre, decimos Havaya. Si uno está rezando, literalmente rezándole al creador del universo, al Dios único, etc., estás rezando, estás hablando con él, no decís Havaya. Decís mi Señor. En español es mi Señor. En hebreo lo pronuncio mal a propósito para no pronunciar el nombre de Dios en vano, Adnai, con una O ahí, digamos, en el medio. Eso significa mi Señor. Entonces, vos le vas a hablar a Dios con el rezo o en el tipo de Dut, perfecto, ¿querés charlar con Dios? Decile, mi Señor, hey, te estoy hablando, mi Señor, dame bendición, me pasa esto, sufro aquello, lo que sea. Ahí es correcto decir el nombre, de vuelta, mal pronunciado, Adnai, no el nombre Avaye. Esto es lo que significa Avaye. Yo creo que el concepto que lo quieren llevar es más bien porque yo creo que quieren plantear una especie de... Me refiero a ciertos vídeos que he visto, no estoy hablando en particular. O sea, que yo creo que hay gente que cuando ve eso, yo creo que confunde lo del término de Ein Sof, luz infinita, de Elohim, con Havaya, porque lo leen o lo ven o no sé, pero yo he visto que hacen como una especie de dualidad, es decir, de los recipientes, luz, etcétera, etcétera. Yo creo que, no sé si lo han entendido mal, pero yo he visto vídeos y era por si podías explicarlo bien, porque para la gente que está aquí y que seguramente a lo mejor ve vídeos de esos, porque hay algunos canales de Kabbalah que hablan de eso, pero no son judíos, es decir, que no sé dónde la habrán leído, y entienden mal el concepto de la ruptura de los, etcétera, etcétera, de cómo la luz, etcétera, etcétera, la refleja, etcétera, etcétera. Entonces, sí, porque el Shinsum, yo lo he visto poco, pero cuando lo tratan muy raro. Entonces era para que así brevemente explicaras que el término de la luz infinita, Insof, Havaya, etcétera, etcétera, para que la gente no entienda que no se puede entender como dualidad de Dios, me refiero, dos dioses o sí, ¿sabes? No. Ok. La idea es así. Hay un sefer, un libro, que no tuvo el mérito de tener mucha fama, porque fue contemporáneo del Arizal. Y el Arizal obviamente fue un gigante. Entonces, en cuanto surge el Arizal, chao, todo lo que estaba alrededor quedó enterrado, por así decirlo. Este rabino escribió un libro gigante, monumental, se llama Meir Ibn Gabay. Se llamaba Meir Ibn Gabay. La misma época que el Arizal, 1500, por ahí, 1520, 30. Y él escribió un libro que se llama Avodas HaKodesh, Avodat HaKodesh. Es un libro de Kabbalah, porque él era un mecubal, de los postas, de los de verdad. Es un libro de Kabbalah y tiene todo un sistema amplio, es un libro muy amplio, un sistema para entender la mística judía, la Kabbalah, etcétera, etcétera. De vuelta, poco después de publicado el libro, que en aquella época no era tan fácil publicar un libro como hoy en día, etcétera, poco después surge el Arizal. Y se fue al tacho todo lo que Meir Ibn Gabay escribió, porque frente al Arizal no hay nada que hacer. Bien, y nadie lo discute. Pero tiene muchas perlas interesantes. Una de ellas es una frase fantástica, que el pensamiento jasídico toma esa frase y le da vueltas y vueltas y vueltas. Meir Ibn Gabay escribe así: así como Dios, hablando del Señor, yo que sé, de Dios, así como Dios tiene poder infinito, de la misma manera tiene poder finito, limitado. Porque si vos vas a decir que Dios es solamente infinito, lo estás limitando a Dios a ser infinito. Pará. Dios es infinito y, entre comillas, finito a la vez. Ilimitado y, además, limitado a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cada uno de nosotros, seres humanos también, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, sea lo que fuera que quiere decir, también tenemos diferentes expresiones de nosotros mismos. Y no pasamos a ser duales por tener expresiones de diferente manera. Yo soy padre, soy hijo, soy amigo, soy rabino. Tengo un montón de funciones y me muestro en cada una de esas funciones de una manera diferente. Cuando estoy dando una clase, no estoy hablando con mi hija de 7 años. Con mi hija de 7 años hablo de unos temas, de algunas cosas, de una manera. Y con gente en una clase hablo de otra manera. Y con mis amigos hablo de otra manera. Y con mi esposa hablo de otra manera.
que no tengo por qué hablar de esa misma manera con otra gente. Y eso no significa que yo soy múltiple. Yo soy yo. Yo sé muy bien quién soy yo. Solo que me muestro de diferentes maneras ante diferentes circunstancias. Lo mismo hace Dios. Se muestra infinito con este nombre que se llama Valle, Yud Kei Vav Kei, es un nombre de 4 letras, y se muestra, entre comillas, finito con el nombre Elohim. ¿Qué significa el nombre Elohim? El nombre Elohim literalmente significa el Señor, juez, poderoso, todopoderoso, etc. Pero cuando vos sumás las letras, en el hebreo cada letra corresponde con un número, cuando sumás las letras de la palabra Elohim da 86. Cuando sumás las letras de la palabra Hateva, la naturaleza, da 86 también. Quiere decir que esta expresión de Dios, cuando nosotros abrimos los ojos y vemos el mundo a nuestro alrededor, un mundo natural, un mundo físico, material, esa expresión de Dios es creada por el nombre Elohim. Pero es un nombre de Dios. ¿Qué significa un nombre? Una expresión de Dios. Así como yo, frente a mi hija, soy Tati. Soy su papá, Tati. Ella no me dice Tubia. De hecho, lógicamente está prohibido que un hijo lo llame por su nombre al padre. Pero me dice Tati. No me dice maestro. No me dice rabino. No me dice mi querido esposo. Me dice Tati. Frente a ella yo soy Tati. Pero mi esposa no me dice Tati. ¿Cómo Tati? Vos no sos mi papá. Sos mi marido. Entonces no me dice Tati. Me dice Tubia o lo que sea. Y cuando doy una clase en algún lugar, nadie me dice Tati tampoco. ¿Cómo Tati? No soy tu papá. Puedo ser Tubia, puedo ser rabino, lo que sea. Pero soy yo. Es la misma persona. Y no son partes de mí. No es que tengo una parte padre, una parte rabino, una parte marido. Soy yo, nada más. Solo que me expreso de diferentes maneras. Para mí mismo, cuando yo estoy solo, por ejemplo, estudiando o haciendo lo que sea que esté haciendo, yo no necesito un nombre. Soy yo. No necesito una expresión de mí. Estoy solo. ¿A quién importa cómo me expreso? Soy yo. Solamente yo. Entonces, el nombre es una interfaz, un nombre, el concepto de un nombre es una interfaz para que la gente te conozca, para que la gente te llame, para que la gente se vincule con vos. Pero no es para vos. Entonces, ¿cuántos nombres tiene Dios? Los 72 nombres de Kabbalah. Tómatela, tiene infinitos nombres. Infinitas expresiones. El Ramban Nachmanides, España, año 1250, escribe en la introducción de su comentario a la Torá, toda la Torá son nombres de Dios. La Torá entera son nombres de Dios. Combinaciones de letras para un lado, para el otro, de atrás para adelante para atrás. Todos son nombres de Dios, son expresiones de Dios. Entonces el nombre Elohim representa una expresión de Dios limitada, que genera la sensación de un mundo material que incluso se siente separado de Dios. Porque yo no me siento enchufado a Dios. Podría decir que Dios no existe y yo sigo vivo igual. Dios libre y guarde, pero lo podría decir. El nombre Avaye representa una expresión de Dios infinita. Pero esa expresión de Dios está oculta tras el Shem Elohim, tras el nombre Elohim. Hay un salmo, no me acuerdo el número, pero hay un salmo que dice Shemesh Umogen Avaye Elohim. Sol y cobertura del sol son el nombre Avaye y el nombre Elohim. Es decir, que hay una energía, y esto volviendo a lo que vos decías del Tzimtzum, entrando un poquito en ese lugar, hay una energía vital de Dios que está oculta en la creación. Y en el mejor de los casos, nosotros podemos trabajar con la creación para revelar o ser conscientes de esa energía divina oculta en la creación. Y la forma más fácil de verlo, más sencilla, es con un ejemplo de un maestro y un alumno. Es un clásico ejemplo hasídico en Chabad. Cuando un maestro enseña un concepto a un alumno, el maestro, idealmente hablando, conoce el concepto de forma extremadamente profunda. Pero el alumno todavía no está en condiciones de entender el concepto tal y cual está en la mente del maestro. Porque todavía no sabe, no tiene los mismos conocimientos, está avanzando, lo que sea. Entonces, ¿qué hace el maestro? El maestro, para bajar el conocimiento de su mente, que es muy profundo, hacia la mente del alumno, da ejemplos. Un ejemplo que le puede ayudar al alumno, cuando profundiza en el ejemplo, a entender un concepto. Desde la perspectiva del alumno, ¿qué ve el alumno? El ejemplo. Y tiene que masticar el ejemplo, pensar el ejemplo. ¿El ejemplo es el concepto mismo que el maestro quería enseñar? No, es un ejemplo. Pero a través del ejemplo puede llegar al concepto.
Y acá viene la genialidad del Arizal con la idea del Tzimtzum. ¿Qué ve el maestro en el ejemplo que enseña? La verdadera profundidad del asunto. El asunto tal y cual es en la mente del maestro. Eso es lo que él ve en el ejemplo. El alumno no ve la profundidad del maestro. El alumno ve solamente lo que el maestro dijo, las palabras del maestro y el ejemplo. Cuando el alumno profundice sobre el ejemplo, puede llegar a encontrar en el ejemplo mismo el concepto tal y cual es en la mente del maestro. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para entender que Dios nos observa a nosotros como Él nos crea. Y nosotros nos vemos a nosotros mismos de otra manera. Yo me siento a mí mismo separado de Dios, independiente de Dios. ¿Pero estoy realmente separado de Dios? No. Estoy vinculado a Dios y dependo de Dios para existir. Esto lo dice Rambam también. Todas las criaturas dependen de Dios para existir. Él no depende de ninguno de nosotros para existir. Este es el concepto del Tzimtzum. Y este es el concepto de Shem Elohim. Justamente esto es lo que hace este nombre divino, generar una sensación de naturaleza, de existencia física y material, separada de Dios. Y nosotros tenemos que encontrar el Shem Havai dentro del Shem Elohim. Esto es lo que quiere decir. Pero no son dos dioses. Son dos expresiones de Dios diferentes. Claro, lo que pasa es que, claro, yo imagino que quieren enlazar con sus cosas el término de que, como hay una contracción de Dios, sin sum, es lo que quieren decir, imagino que quieren decir que como hay una luz infinita y luego hay como una retracción, imagino que están hablando como quieren exponer que hay imagino que será respecto al cristianismo, pues eso, la Trinidad o algo así, o dos dioses. No. En cuanto a la palabra, verbo, menra, eso quieren hacerlo seguramente. Imagino que va por ahí el concepto, porque claro, al haber una contracción, querrán decir pues que ahí es cuando se crea, ¿no? La palabra, etcétera, etcétera. Uy, no, qué feo. Imagino, porque como lo explican también un poco extraño. De todas maneras, un día pásate, Raf, y hablas de los recipientes, del Sisum, que seguro que a la gente le interesa muchísimo. No te robo más tiempo porque ya van 2 horas, te dije 1 hora, van 2 y te va a matar la familia por ahí. El Raf es que está muy ocupado porque tiene una comunidad, tiene el canal, tiene de todo, así que tiene familia y así que tiene de todo. Así es. Así que nada, muchas gracias, Raf, por venir al canal y ya sabes que tenemos que hablar de tus libros y un día pásate y hablas de sus términos de un poco más de nivel, así que bueno, y a todos muchas gracias por venir a pesar del horario, que sé que el Raf es una persona ocupada, el horario es un poco complejo para la mayoría de Latinoamérica, pues será por la mañana ahora mismo, en Latinoamérica, un domingo mañana, estará la gente durmiendo o despertando ahí haciendo ya la comida, así que nada, el Leitraot, toda Raf por venir y mucha salud, Aslajá, éxito, Raf. Igualmente, que sea Batzlaja, Raba, con mucho éxito. Un gusto.